Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Cubla, comarca Comunidad de Teruel. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirgual para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Hay un fantasma que recorre el ecologismo urbanita en el Estado español, el debate sobre las renovables y el territorio. Ya era hora de que se colara en la agenda del ecologismo mainstream y en gran medida hay que anotarlo como otra de esas pequeñas pero imprescindibles victorias de esos irreductibles que pelean día a día desde nuestros pueblos porque la fiebre del oro de los macroparques de renovables no se lleve por delante la poca vida que queda en ellos. Se tienen que comer el debate y no es por gusto. Ahora bien, tampoco nos engañemos, el debate no ha entrado en las mejores condiciones en la agenda del ecologismo urbanita. Lo ha hecho tarde y mal, dentro de una burbuja en la que ha sido encuadrado como uno de los rasgos distintivos del colapsismo y pidiendo que rebaje sus expectativas porque no hay tiempo para moratorias, eso sí, con una cierta dosis de empatía y clemencia urbanita pidiendo evitar barbaridades, haciendo de las instalaciones un proceso participativo y que revierta en beneficios en las localidades donde se pongan, entendiendo a estas alturas lo que se quiera entender por beneficio. En fin, monotes, que hay que estar muy alejado de la realidad de la actual transición energética para afirmar, por un lado, que no puede haber moratorias y replanteamientos, mientras que, por el otro, se exige que sea justa y beneficiosa para el territorio. Y en Radio Monotes nos preguntamos, ¿dónde ha estado esta gente todo este tiempo? ¿Dónde queda esa teorizada transición energética justa cuando de facto se está poniendo en manos del mercado especulativo? ¿Acaso piensan que a estas alturas van a resolver el debate diciéndole a los pueblos que tienen que continuar siendo las zonas de sacrificio de siempre porque son colapsistas y eso está feo? Algunos del ecologismo urbano parecen empeñados en azuzar la tensión urbano-rural para no asumir las contradicciones propias de sus Green New Deals. Si nos lo permiten, desde Radio Monotes les damos un consejo. Si de lo que se trata es de dar la pelea por una salida democrática, justa y de beneficio de las mayorías sociales a la crisis climática, podrían empezar por tomarse en serio sus reivindicaciones. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, entavant. Soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esas... Bienvenidos, bienvenidos, bien pegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast capaz de hacer que el ecologismo urbanita abrace las moratorias de instalaciones de renovables, simplemente amenazando con que los invitarán al próximo Pillando Capazo para debatir su posición. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una semana más, el Monoter, que no solo está a favor de las moratorias de macroparques de renovables, sino que también, y con más empeño si cabe, de la moratoria de este nuestro querido podcast. Le damos una calurosa bienvenida a David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno. Moratorias everywhere, every time. Hay que parar. Por una cultura del paro. La cultura del paro es lo que más nos gusta en Radio Monotes. Exacto. Hay que parar, hay que descansar. Y también un poco de las renovables, por Dios. Esto no va a suceder. Bueno, pues nada, aquí otra entrega más de Moliendo Gordo. Hoy, pues bueno, tenemos una entrevista bastante interesante por ahí que hemos grabado previamente a esto. Y nada, aprovechamos estos minutos que son los más escuchados del podcast para volver a dar la turra con la promoción. Recordad que tenemos un Patreon, patreon.com/radiomonotes, que básicamente es la hucha por la cual nos hacéis más felices. Entonces, ir allí, echarle un vistazo a esa web, patreon.com/radiomonotes, y ahí tenéis tres categorías para ayudarnos, desde 2,5 € hasta 15. Veis si tenéis rango ahí para escoger, y evidentemente, pues dependiendo de lo que dejéis ahí, pues tendréis unos beneficios u otros. Entre otros, hay el beneficio de entrar o tener asiento reservado a nuestras fiestas, que básicamente son los directos. Recordad que Monoters próximo será el 17 de diciembre en el CSA de Ixena, así que Teruel, así que está a tocar.
Y si pues pones un poquito de pasta, nos ayudas a hacerlo y encima te llevas pues merchandising y entrada prioritaria a esas fiestas. O sea que yo de ti, Monoter, me lo pensaría de todas. Y luego también tenemos pues merchandising, este nuevo merchandising que hemos hecho para esta temporada de una serie americana que no queremos promocionar, así que lo tenéis por nuestras redes, el merchandising, las camiseticas, tenéis una foto con tremenda jauría con esas camiseticas, así veis cómo sientan y todo. Tenemos modelos, Julia. Tenemos modelos para vender la ropa. Somos ya casi una marca de ropa. ¿Sabes? Casi. Y bueno, pues eso, mira, podéis esperaros al directo, pero si os viene mal por cualquier circunstancia, porque no podéis ir, os viene mal el 17 de diciembre o lo que sea, pues nos escribís por redes sociales, mensaje directo, DM, como queráis, y nos pondremos de acuerdo, o bien para llevarosla o mandárosla o donde sea, pactamos. O sea, es fully free, así. Y esto. Y bueno, y nada, de recordar, esto no es promoción porque de momento aquí no nos podéis echar monedicas, que hacemos semanalmente, un día o dos a la semana, Cafecico Monoter en Twitch. Y ahí pues también nos podéis ayudar comentando, etcétera. De momento no podéis dar dineros porque aún no hemos llegado como a los mínimos criterios para que nos pueda pagar el personal. Pero bueno, si venid, comentad en el chat, interactuar. Lo que hacemos fundamentalmente en Pillando el Capazo es pequeñas entrevistas y actualidad, comentar la actualidad. Así que bueno, es así una manera de tenernos activos todos, recibir la verdad por parte de Radio Monotes, porque el resto te cuentan todo mentira, pues la verdad llega con Radio Monotes en Cafecico Monoter. Y bueno, y echarnos unas risas, que eso siempre está bien. Eso como parte de la promoción, ¿vale? Acabamos la promoción y vamos con la sección antes de la entrevista. Y hoy lo que vamos a hacer, Julián Monoters, es... Ya intentamos acabar con la despoblación montando un canal de YouTube de Cocinando con la Despoblación, ¿vale? Eso de momento no parece que esté surgiendo mucho efecto, no ha habido como una oleada masiva de gente que se ha sumado a esto. Entonces nosotros no dejamos en el empeño de aportar ideas y de solucionar problemas, así que vamos a intentar solucionar la despoblación con otra cosa que se está muy de moda, que es el mindfulness. ¿Vale? Hay muchos canales de YouTube, de psicología, etcétera, que te hacen como pequeñas, breves secciones de vídeos de 10, cuarto de hora, minutos, tal, de mindfulness, algunos bordando el ASMR. Entonces a nosotros, claro... a nosotros que nos gusta el ASMR. Exacto, porque nos folla la mente, queremos que la despoblación nos folle la mente. Entonces vamos a intentar a ver si con este mecanismo podemos contribuir a ello. Así que damos paso a mindfulness contra la despoblación. Podéis cerrar los ojos. Es un momento de búsqueda de la paz interior, de la calma, de la tranquilidad. Solo desde ahí podemos afrontar la despoblación. Hola, Despobler. Sí, tú, amante del coaching rural, las redes, la dinamización y de las Smart Village, que te lo flipas con las ayudas al funcionamiento empresarial y que sueñas todos los días con recursos endógenos. Ponte cómodo, cierra los ojos, siéntate, túmbate o túmbate antes de cerrar los ojos por si te caes o te matas. Toma una posición que no te impida implementar sinergias para salvar a tu pueblo de la despoblación. Empezamos. Ahora que ya has encontrado tu posición en el mundo, Despobler, es el momento de cerrar los ojos suavemente, como si prometieras miles de empleos con las renovables. Presta atención,
plena al momento de estafar a señores mayores que no recuerdan dónde están sus tierras con contratos de 300 euros por 75 años de ocupación de sus tierras. Relájate y permite que tu mente y tu cuerpo se calmen y se abran a la experiencia del colonialismo interno y el extractivismo energético. Es normal que aflore el remordimiento y el resquemor durante la práctica. No los juzgues, no te esfuerces en hacerlos desaparecer. Al fin y al cabo, es lo que tiene haberte creído que luchas por el futuro del territorio promocionando una estafa piramidal. Cuando aparezcan, simplemente obsérvalos y, con calma, vuelve a llevar tu atención a los millones que te vas a embolsar y a los gin tonics con tocino que te vas a meter entre pecho y espalda cuando vendas el próximo macroparque a un fondo buitre. Deja que la estafa fluya de manera natural. Ahora presta atención a fijar población. Inspira profundamente dinero público y empuja para que incluyan tus despertadores de emprendimiento en el próximo presupuesto. Siente cómo se inflan los números y los titulares. Aguanta unos meses de congresos e informes varios y ve expulsando lentamente la propaganda, sintiendo como a cada minuto que pasas explicando tu propuesta, hasta el más tonto del pueblo cuestiona tu credibilidad. Repite esta operación cada legislatura, poco a poco, siempre hasta el final, y ves sintiendo cómo vender cualquier tontada es el mecanismo de supervivencia más eficiente en la política turolense y aragonesa. Inspira dinero público. Expira propaganda. Sigue padreando profunda y suavemente a todos aquellos que creen en las instituciones. Ahora, Despoblers, vamos a repasar vuestros éxitos luchando contra la despoblación, creando empleo, chorreando de millones comarcas enteras con mucha artesanía social. Empezamos centrando la atención en las cuencas mineras. Siente todo lo que está ocurriendo en esta área, presentando un convenio de transición justa que, para anunciar dos cosas y no concretar nada, ha necesitado de 4 años. No lo juzgues si sientes rabia, desesperación y ganas de quemar contenedores en vez de carbón. Si no sientes nada y has sacado botellas de champán para celebrar que van a dar 200 millones libres sin especificar en qué y cómo, eso es que vas a enriquecerte de la situación a base de recibir paguitas de la colaboración público-privada, mientras dejas obras e instalaciones a medio hacer y la desesperación del personal no para de crecer. Ahora lleva la atención a las palancas. Ve aflojando de nuevo la chequera pública y las subvenciones, destensando todos aquellos poderes fácticos que, si no fuera por los favores que le están sacando al lambanato, hace tiempo que no solo tributarían en Madrid, sino que hubieran demolido tu pueblo. Respira profundamente y siente como que cada vez que abren la boca, tus servicios públicos menguan. Ahora pone el foco en la próxima burbuja inmobiliaria que alimentar, justo en el teletrabajo, la robotización y en las Smart Village. Relaja y afloja declaraciones en medios madrileños de lo bien y tranquilo que se vive en un pueblo de Aragón. Anima profundamente a la televisión pública aragonesa a que te haga el enésimo reportaje de promoción personal y partidista. Una vez más,
deshaciendo toda la tensión y dudas de bancos, constructoras y fondos de inversión que se están frotando las manos ante la tajada que van a sacar. Respira profundo y lleva ahora el foco de atención al turismo, al centro de interpretación que te prometieron para tu pueblo de 10 habitantes, al negociazo que esperaban tener Manolo y Carmen a punto de divorciarse, que intentaron salvar su matrimonio vendiendo Coca-Colas a los turistas que se suponía que iban a llegar, y finalmente a todo ese dinero público metido en mantener una industria hostelera que no para de pagar en negro, no reconocer horas extra, hacer jornadas laborales de 15 horas y triturarse a la juventud de nuestro pueblo a base de precariedad y temporalidad laboral. Hasta llegar a la conclusión de que el marco incomparable que te vendieron de tu pueblo es la misma puta mierda que el de al lado. Siente cómo se va todo tu futuro por el sumidero con cada Rural Park que se abre. Estamos muy cerca de acabar esta sesión. Quiero que te tomes un tiempo para ser consciente de cómo jodida está la cosa de Spobler. ¿Estás un poco más dinamizado que al iniciar esta sesión de mindfulness contra la despoblación? ¿Te sientes igual o con más ganas de meterle mano a esos recursos endógenos y sinergias para ver si tú también acabas chupando del bote? Ahora, con los ojos aún cerrados, vuelve a tu estado de conciencia de Spobler y observa dónde estás. Sé consciente de tu presencia en Radio Monotes. Sé consciente de que estás ante el único podcast aragonés que hace oposición al lambanato. Sé consciente de que ir de la mano de esta gente solo te va a generar más problemas todavía. Mueve despacio tus cascos, mueve tu ratón y si estás en el ordenador o tu dedo si estás en el móvil, poco a poco, muy despacio, respira profundo. Y cierra la sesión de YouTube, Spotify o iVoox que hayas abierto para escuchar a esta gentuza de Radio Monotes. No dejes ningún rastro, si lo que quieres es que no te tiren de tu pueblo o de tu casa. Espero que hayas disfrutado esta sesión de mindfulness contra la despoblación y te invito a que te quedes con la sensación de que tanto el mindfulness contra la despoblación como el mindfulness para tus problemas de ansiedad laboral sirven para exactamente lo mismo. Pensar que la culpa de la vida de mierda que llevas la tienes tú, mientras los de siempre se van de rositas y no te movilizas para solucionar los problemas colectivamente. Muchas gracias. Y cerramos la parte de secciones de este Moliendo Gordo y pasamos a la parte realmente interesante del programa, las entrevistas. Hoy en Radio Monotes charlaremos sobre mundo laboral, Aragón, sindicalismo y seguro que muchísimas cosas más interesantes con David Lázaro, el secretario general de la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, OSTA, por sus siglas. Bienvenido, bienvingut, bien plegado, David, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación, lo primero de todo. Y bueno, a ver lo que me contáis. Muchas gracias a ti por animarte a venir. Bueno, siempre arrancamos las entrevistas en Radio Monotes situando un poco a nuestros monotes, a las personas que nos escuchan, sobre la entrevista, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es OSTA y cómo ha llegado a cumplir 20 años de sindicalismo aragonés. Bueno, pues OSTA es una organización sindical, como hay muchas en todo el país, ¿no? En Aragón, la verdad que hay muchísimas más aparte de las grandes y de las conocidas, ¿no? Nosotros en este momento pues somos el tercer sindicato en cuanto a representatividad y afiliación en Aragón. Tenemos representatividad en las 3 provincias, aunque sí que es cierto que el grueso de los delegados y los afiliados los tenemos en este caso en la provincia de Zaragoza, ¿no? Bueno, como sabéis,
bueno, si no lo sabéis os lo digo, el 80% más o menos de los delegados que se eligen o de los representantes sindicales que se eligen en Aragón se eligen en la provincia de Zaragoza, o más concretamente, o desgraciadamente, en el corredor del Ebro, ¿no? Lo de la despoblación no solamente es en lo territorial, en lo económico, en lo poblacional, sino que en lo sindical, pues es un reflejo más de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es OSTA? Pues OSTA es una organización sindical aragonesista que se funda en este caso en 2002, que tiene y que se fundamenta sobre 3 ejes, diría yo, ¿no? Que uno sería, pues, lo que es un sindicato, pues está para defender, para agrupar a la clase trabajadora. Somos un sindicato de clase, por lo tanto agrupamos a todos sectores, ámbitos, etcétera, etcétera. Somos una organización aragonesista y, por lo tanto, de Aragón, por y para Aragón, y ese es otro de los ejes sobre los que pivota constantemente la organización y todo lo que hacemos. Y el tercero sería que en este caso estamos en contra o estamos totalmente en desacuerdo en lo que sería el modelo del diálogo social, ¿no? Eso diríamos que son los 3 ejes sobre los que nos basamos, y por ello el 92% de nuestro presupuesto se cubre con las cuotas de afiliación, lo que nos hace ser, pues, independientes en lo político, en lo económico o en las decisiones que queramos tomar. Eso es un poco qué es OSTA a grandes rasgos, ¿no? El pasado 25 de mayo cumplíais 20 años como sindicato y actualmente, en términos de afiliación y delegados, como comentabas, sois el tercer sindicato de Aragón. ¿Qué balance hacéis de estos 20 años de historia como sindicato? ¿Se han revalorizado en estos años los 3 pilares fundacionales de vuestro proyecto, que tenemos entendido que son aragonesismo, justicia social y solidaridad, o como ciudadanía aragonesa hemos ido hacia atrás en esos 3 aspectos? Yo creo que pondríamos en contexto el sindicato en lo que es la sociedad aragonesa, ¿no? Yo creo que en cuanto a condiciones de trabajo, el sindicato donde está da la cara y, por lo tanto, digamos que hace un sindicalismo diferente al que hacen los sindicatos institucionalizados o mayoritarios, como los queramos llamar, y hay muchos ejemplos de ellos. Si queréis podemos hablar más adelante. El último podría ser incluso, en este caso, el transporte de mercancías en la provincia de Zaragoza, que tras convenios de retrocesos, pues ha tenido un convenio en el que había alguna serie de mejoras o bastantes mejoras, por decirlo de alguna forma, y era la primera vez que negociábamos, ¿no? Al final, si me preguntas sobre Aragón y sobre el sindicato, creo que en Aragón estamos muy acostumbrados a la concertación social, aunque es verdad que sí que es cierto que en el Parlamento aragonés nunca ha habido no ha habido mayorías absolutas y, por lo tanto, eso que se dice de tierra de pactos, yo no es que crea mucho en eso, porque los pactos deben ser para avanzar, ¿no? Si los pactos son, en este caso, para otras cosas, como puede ser el cuatripartito del Gobierno de Aragón, que en algunos casos pues podríamos criticar bastante lo que está haciendo, pues creemos que no sirven de nada. Los pactos deben ser para avanzar, y en ese aspecto creo que las condiciones laborales en Aragón en los últimos 20 años en algunos aspectos han mejorado y en otros han empeorado. Un claro ejemplo es la logística, ¿no? O sea, al final la gran puesta o la gran baza del Gobierno de Aragón estos últimos años, que ha sido la logística, pues podemos ver cómo eso lo ha traído empresas que en la mayoría de los casos traen precariedad y salarios bajos, en contra de lo que se debería ser apostar realmente por la industria, y porque tanto en Zaragoza como en Huesca como en partes de Teruel apostar realmente por la industrialización, ¿no? del país, que es algo que tememos que cada vez vamos más hacia un país de logística y de servicios, ¿no? Y al final, donde no hay industria, pues los territorios, en este caso, pues tienen peores condiciones, y por lo tanto la clase trabajadora tiene peores condiciones. Si ya hablamos del Bajo Aragón, si ya hablamos de otra serie de territorios, pues bueno, podríamos estar horas y horas debatiendo qué se ha hecho con los fondos Miner, qué se han hecho con otra serie de cuestiones que al final deberían haber sido para atraer empresas, y podemos decir que se han gastado, pues bueno, en lo que se han gastado. Sí, a ese respecto, una pregunta de si en estos 20 años de trayectoria habéis reflexionado, tenéis diferentes, digámosle, tácticas para permear en el territorio, ¿no? Porque no es lo mismo, como ya has comentado, ¿no? El gran desequilibrio que hay también en lo sindical con respecto a Zaragoza. Si habéis tenido alguna manera o un método de aproximaros, digámosle, al Aragón más despoblado. A ver, nosotros realmente ahora mismo tenemos sede en Zaragoza y Huesca, ¿no? Al final, pensar que, claro, nosotros en 20 años, como he dicho, pues
Hemos tenido mejores momentos, peores momentos. Ahora podríamos decir que estamos en el momento, o que la organización está en el momento más dulce, ¿no? Al final salir al territorio cuesta dinero y desgraciadamente esta sociedad capitalista que vivimos, pues más, ¿no? Entonces, al final, el modelo de representatividad o de elección de los órganos sindicales está muy hecho para los dos grandes sindicatos del Estado español. Yo creo que hablaríamos igual que en la política, está muy hecho la tarta para repartirla entre dos y por lo tanto las opciones de corte nacional como la nuestra o otro tipo de opciones que pueden ser más anarquistas, otro tipo de sindicatos que podríamos decir que tienen otra visión diferente de cómo se debe construir el sindicalismo, ¿no? Y para qué es el sindicalismo, pues claro, dificulta mucho el llegar en el territorio. Nosotros ahora hemos abierto sede en Huesca, que era el siguiente paso. Creemos que el paso natural era Huesca por dos razones, ¿no? Primero, porque sí que es cierto que está a 80 kilómetros de Zaragoza y segundo, al final es la provincia después de Zaragoza que más gente vive, por lo tanto, más delegados eligen y por lo tanto, en este caso, donde el sindicato más puede desarrollar la acción sindical que hace en Zaragoza. Esto es un gran problema porque, claro, al final, como os he dicho, el sindicato, el 92% se cubre con las cuotas de afiliación. Eso te da independencia económica, pero también en otras ocasiones, para lo sindical que es en el día a día, necesitas tener personal que se dedique a esto prácticamente, no voy a decir las 24 horas del día, pero una jornada importante de trabajo, ¿no? Esto no es lo político, no es el concejal de un pueblo, no es otra historia que es en el día a día. Entonces, claro, para avanzar en lo territorial, si quitamos a los dos grandes sindicatos, pues como supongo que sabréis, pues hay muy, muy poquito, ¿no? Nosotros en Huesca, pues en estos momentos yo creo que tenemos ahora unos 15 delegados, para que se hagan una idea, yo creo que se eligen sobre 600, 700 en estos momentos. Entonces, claro, al final el desarrollo territorial va muy acompañado del desarrollo económico, que aún dificulta más un sindicato como el nuestro, que no recibe prácticamente subvenciones, excepto la que nos corresponde por delegados, pues el poder avanzar en ese camino, ¿no? Hemos preferido en estos 20 años estar consistentes en la provincia de Zaragoza, que además es muy grande, y dar el salto a Huesca, ¿no? El siguiente salto debería ser a Teruel, pero claro, al final creemos que el sindicato se debe construir poco a poco. Creemos que es mejor construirlo poco a poco que hacerlo de una forma más agresiva o con fondos que vengan de otros sitios que al final, pues bueno, todos sabemos cómo acaban esas películas. Sí, sí. Y a ese respecto, como no sé si está la pregunta por ahí o porque he hecho yo el guión, pero a veces se me va un poco lo que escribo. ¿Qué referentes, digámosle, no? Porque siempre está, digamos, el referente de ELA en el País Vasco. ¿Qué referentes manejáis de sindicatos de corte nacional? Nosotros, a ver, tenemos una muy buena relación con ELA, lo has nombrado, pues bueno, tenemos una muy buena relación con ELA, tanto con la gente del País Vasco como de Navarra. Tenemos una relación que se construye desde el 2004, en la que sí que hemos compartido experiencias, análisis. Ellos, por supuesto, claro, son una organización que ya me gustaría para Aragón. Esa es sindical, pero en lo social también me gustaría que Aragón pues, se pareciera en algunas cosas al País Vasco, ¿no? Sí que tenemos bastante relación con ellos, sí que compartimos bastante experiencias, análisis, sí que quedamos varias veces al año, sí que compartimos en algún foro alguna cosa más. Tenemos buena relación con la CIGA de Galicia, que es el primer sindicato, bueno, ELA es el primer sindicato en el País Vasco y prácticamente en Navarra es el tercer sindicato, pero es un sindicalismo a tres porque están empatados Comisiones UGT y ELA. Tenemos relación con la CIGA, que es el primer sindicato en Galicia, que es un sindicato también de corte, en este caso ellos podríamos decir, nosotros decimos que somos aragonesistas, ellos podríamos decir que son soberanistas en Galicia, ¿no? Tenemos buena relación con ellos, hace poco hemos puesto en marcha la caja de resistencia y nos han ayudado bastante los dos, tanto ELA como CIGA. Tenemos buenas relaciones con la intersindical catalana, tenemos relación también con la intersindical valenciana, aunque sí que es cierto que con quien más relación tenemos es con ELA, aunque es cierto que, claro, nosotros estamos hablando de 700 delegados, ellos de casi 9.000 entre País Vasco y Navarra. Por estas fechas se celebra un año de vuestro último congreso, el cuarto Congreso Nacional de OSTA, que bajo el lema Entadevant Adelante renovó los órganos de la dirección y líneas de actuación del sindicato para los próximos 4 años en medio de la
tendencia alcista de vuestra organización en estos últimos años, con un 45% más de delegados en los centros de trabajo y un 16% más de afiliación. Ante esta situación ante esta situación, ¿cuáles son esas líneas estratégicas que marcarán la trayectoria de OSTA en los próximos años? ¿Cómo está arrancando su implementación? ¿Os veis ganando más músculo frente a los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras? Mira, para que te hagas una idea, hace un año yo creo que el dato ahora te lo tendría que mirar exacto, pero bueno, el dato sería sobre 643, yo creo 45 delegados, no me acuerdo, 650 podríamos decir. Hace la semana pasada datos oficiales del Gobierno de Aragón, o sea que esto es un dato que se puede validar, ¿no? Que no, o sea, por mucho que digas, es un dato del Gobierno de Aragón. Pues en este caso hemos pasado de los 700 delegados, por lo tanto, el crecimiento sigue siendo bastante bueno y bastante rápido. Incluso en este caso hemos tenido algunos delegados en la provincia de Huesca que no teníamos y la gran mayoría son de la provincia de Zaragoza, ¿no? Sobre qué marcábamos en el Congreso, marcábamos tres cosas, ¿no? Marcábamos un territorio, que es el de prioridad, en este caso, a la implantación del sindicato en la provincia de Huesca, y marcábamos otra por hablar de algo diferente, que era la caja de resistencia, ¿no? La caja de resistencia se aprueba en ese cuarto Congreso Nacional, se dota económicamente porque el sindicato lleva 4 años haciendo músculo financiero sobre este tema, pues claro, tampoco puedes arrancar este tipo de herramientas sin tener un músculo suficiente como para, en este caso, tenerla que parar. Eso no quiere decir que no tuviera que pasar, pero bueno, tenerla que parar por algún tipo de problema o por algún conflicto largo en el que no puedas aguantar, ¿no? Y esas son las dos grandes líneas estratégicas, aparte del crecimiento, aparte de etcétera, aparte de Aragón, aparte de alguna serie de reforzar en nuestra estrategia también en la parte internacional o nacional, como lo queréis llamar, porque según quien nos escuche dirá nacional, según quien nos escuche dirá internacional, bueno, nosotros decimos internacional, pero bueno. Reforzar un poco la estrategia internacional, caja de resistencia. Aragón, creemos que si el sindicato crece siendo aragonesista, además, hay un espacio aragonesista en lo político también que se está desaprovechando y que probablemente estamos perdiendo una oportunidad histórica, porque el Parlamento español, tal como se ha configurado en estos últimos 4 años, hubiera sido el momento de que Aragón hubiera obtenido más rédito de algún diputado de los que ha tenido. En este caso, pues podemos decir que solamente Teruel existe y, bueno, el diputado que han tenido, pues podríamos también discrepar mucho si ha valido o no ha valido para según qué cosas, pero bueno, no vamos a hablar de lo político, vamos a intentar no meternos muchos jardines en lo político, ¿no? Y bueno, yo creo que al final hay un espacio aragonesista que existe, si el sindicato crece sabiendo todo el mundo que es aragonesista, y aquí hablo desde independentismo, si queremos hablar, hasta gente que sea regionalista, incluso gente que no lo sea, si el sindicato crece en un espacio aragonesista es que lo hay. Y además estamos convencidos de que lo hay en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, ¿eh? O sea, lo hay y simplemente hay que dar con la tecla adecuada de que tenemos que ser capaces de en este caso, defender lo nuestro. Y sobre la caja de resistencia, pues se puso en marcha, se reglamentó. La verdad que parte de la reglamentación ha sido gracias a ELA y a CIGA. Varias reuniones que hemos tenido con ellos, tanto en este caso en Aragón o en País Vasco. Bueno, la tuvimos en Navarra, realmente con ellos. O en Santiago, que estuvimos con la CIGA. Y en algunos encuentros que hemos coincidido también hemos profundizado más. Y la caja de resistencia está en marcha. O sea, está aprobado el reglamento, está aprobado todo, está dotado económicamente y por lo tanto creíamos que la íbamos a estrenar, por decirlo de alguna forma, en la huelga de transporte. No sucedió, pero con casi total seguridad. La limpieza de edificios y locales en la provincia de Zaragoza, que agrupa a 10.000 trabajadoras, porque la mayoría son trabajadoras, casi al 99% se va a poner en huelga a partir del lunes, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí que aquí el sindicato va, en este caso, a hacer uso, o bueno, en este caso la Federación de Servicios, que es donde está la limpieza, ya ha remitido el informe a la ejecutiva para que se ponga en marcha la caja de resistencia. Entonces, por lo tanto, bueno, yo creo que son las dos o las tres grandes diferencias y que hay alternativa al sindicato, en este caso de concertación, de diálogo social o como lo queréis llamar. Casi entran ganas de hacer una huelga para estrenar la caja de resistencia, ¿no? Bueno, al final alguien tiene que ser el primero, ¿no? La verdad es que a mí, si me preguntáis, probablemente haya mucha gente que no la utilice nunca,
pero sí que es cierto que, como nos han dicho gallegos y vascos, veréis como la primera vez que la pongáis en marcha y alguien haga uso de ella, la satisfacción que supone que una organización sindical en el siglo XXI, por decirlo de alguna forma, pues tenga una herramienta que es el origen de los sindicatos en Europa, ¿no? Que son las cajas de resistencia. Y al final aquí parece que los sindicatos, con la democracia en el Estado español o con el modelo implementado alemán o como lo queramos llamar, somos otra cosa, ¿no? Deberíamos ser prestadores de servicios en vez de, en este caso, aglutinadores de organización de la clase trabajadora y de dar, pues eso, dar palancas o tener herramientas para que la gente pueda, en este caso, aguantar en los conflictos. Hombre, claro, a la hora de hacer una huelga, o sea, la seguridad que aporta tener una caja de resistencia del sindicato incentiva mucho llevar a cabo la huelga si es necesaria, ¿no? ¿Os veis ganando más músculo frente a UGT y comisiones? ¿Os veis, digamos, comiéndoles terreno? A ver, yo como te he dicho antes, piensa que hace un año teníamos 600 sobre 650 y tenemos, yo creo que el dato 704, 705, no te sabría decir el dato porque cambian con las elecciones. Al final, en la gran... para que os hagáis una idea, donde nos presentamos más o menos sacamos el 30% de la representatividad. ¿Dónde nos presentamos? Eso quiere decir que donde llegamos a sacar una candidatura, porque la ley electoral sindical es súper, como he dicho, súper traje a medida, o la LOLS incluso, para comisiones y UGT, donde nos presentamos sacamos el 30%. Eso quiere decir que donde nos presentamos somos una alternativa real y en muchos casos o en muchas grandes empresas, y podríamos hablar, yo que sé, de Picolín, hemos tenido Valerian Saika, hemos tenido Valerian Balay, sí que somos una alternativa muy consolidada sobre todo en el sector industrial o en el gran sector industrial. ¿Por qué? Porque ahí las elecciones sindicales se juegan de tú a tú, por decirlo de alguna forma. En cambio, en la pequeña empresa existe la complicación de si me presento, ¿qué pasa? Podríamos decir que muchos delegados se presentan con el consentimiento del empresario. Entonces, que se presenten por OSTA, y hablo más de la provincia de Zaragoza, que es donde más representación tenemos y donde más conocidos somos, aún así sigue siendo un problema y sigue viéndose como un sindicato que, claro, al final es menos controlable que otras estructuras y por lo tanto, pues digamos que es menos atractivo para la parte empresarial. Entonces, se ponen muchísimos más problemas que se ponen a otras siglas. Claro, si también justo estáis, digamos, más fuertes en el sector industrial, también es seguramente un sector más activo sindicalmente. Quiero decir que son los que más hacen huelgas, ¿no? Estoy pensando en la gente del convenio, en el sector del metal, ¿no? En el convenio del metal, y siempre suelen ser los trabajadores que más reivindican y que más pelean por sus derechos normalmente. Entonces, quizá también eso es una ventaja, ¿no? De que o es algo bueno que estéis fuertes en esos. Yo, para que esto no os lo he dicho cuando me habéis hecho la otra pregunta, se me ha ido. Claro, nosotros pensar que somos más representativos, eso quiere decir que podemos negociar convenios del ámbito, si es provincial autonómico, si es estatal, por supuesto, ¿no? Claro, prácticamente en todo lo que es el comercio en la provincia de Zaragoza, en transporte de viajeros y carreteras, en la gran industria prácticamente en el 90 y tantos % de la gran industria aragonesa tenemos representación. Lo que pasa es que la mayoría de esas grandes empresas tienen convenios de empresa. Estaremos hablando de clínicas privadas también, dependencia, discapacidad. En todos esos sectores hemos dado el salto, o tenemos ya más del 10% de la representación, ¿vale? Al final, sí que es cierto que para ser sindicato más representativo en Aragón habría que tener 1.500 delegados y un 15%, que de eso también podríamos hablar. Como puede ser que en lo político puedas tener un 3% y estar en un parlamento autonómico o en un ayuntamiento y a un sindicato le exijan un 15%, pues volvemos otra vez al principio, ¿no? Es mejor tener controlada en este caso a la parte social, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Aragón y prácticamente yo creo que no sé si salió por unanimidad, estuvo un partido que no voy a nombrar, que no es que sea muy sindical además, pero creo que todos los demás estuvieron de acuerdo en apoyar, en hacer una ley del diálogo social, ¿no? Una ley hecha para los dos grandes sindicatos, hecha pues para lo que se hacen estas leyes que generalmente tienen poco contenido y presupuestariamente pues podríamos decir que están bien dotadas, y
esa es la apuesta del Gobierno de Aragón. La apuesta del Gobierno de Aragón es más diálogo social, menos confrontación y más, pues bueno, pues eso, ¿no? Al final queremos ser, o dice nuestro querido presidente, que queremos ser, en este caso, bueno, él dice una región, ¿no? Dice una región dentro de España, que dice muchas veces, una región dentro de España apetecible a la clase empresarial, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el País Vasco es el sitio de Europa donde más huelgas se hacen y es el sitio más industrial de España, que diría el señor Lambert. Entonces, por lo tanto, no tiene por qué haber ese gran problema de que porque haya un sindicalismo más combativo o de más confrontación, a que vengan más o menos empresas. Al final, el reparto de la riqueza que tanto se habla es eso. Entonces, bueno, deberíamos empezar a pensar que lo que no nos ganemos no nos lo van a regalar. Si pensamos que con leyes del diálogo social, si pensamos que con concertación social, si pensamos con que no sé qué, los empresarios o las clases dominantes nos van a regalar algo, pues creo que vamos por muy mal camino la clase trabajadora. Claro, si al final la clase trabajadora se cree clase media, que ese es otro de las grandes mentiras, pues claro, tenemos otro problema, que primero tenemos que entender dónde estamos para luego ver qué hacemos. Como dice la canción esa de Audacity de David, Obrero. tú no eres clase media, eres un obrero con cosas. Exacto. Yo le iba a preguntar cómo ha salido el aragonesismo por aquí. Como iba a salir, o sea, esto es evidente. Aquí en Radio Monotes, siempre que viene gente del mundo del aragonesismo, solemos plantear una pregunta y también te la vamos a plantear aquí. Porque da la sensación que como que en el campo político están las cosas un poco... Por un lado, está una chunta aragonesista, digámosle, que se está instalada en, bueno, pues ahora que ha pasado todo el reflujo del cambio político, de la nueva política y de todo esto, como a ir recuperando poco a poco ese flujo que se fue en 2015-2019 y tampoco se atisba como como mucho impulso, no hay una cierta renovación, bueno, está ahí en stand-by, digámosle. Y por otro lado, bueno, la descomposición del parque esta semana está de juicios, que bueno, si hay que considerar aragonesista al parque, ese también es otro debate, pero bueno, en cualquier caso parece que el campo político del aragonesismo está como o en regresión o instalado en una cierta comodidad que a priori no aventura a que haya más impulso, ¿no? Pero por otro lado sí que vemos, sobre todo en el ámbito cultural, ¿no? Con todo esto de pues la recuperación del aragonés, el fenómeno Puello y todas estas cosas, y música, etcétera, como que hay un intento, digámosle, de matriz cultural de un cierto desacomplejamiento de reivindicarse aragonesistas, porque siempre en cierta manera nos han inculcado que somos seres inferiores al resto, somos un pueblo inferior y que tenemos que como lamerle, bueno, pues ahí está Lamban, no hace falta más ejemplos de ello, ¿no? Entonces da la sensación que en lo político está congelado, mientras que en otros ámbitos, por ejemplo, yo cuando estaba preparando esto no sabía que erais el tercer sindicato de Aragón, y los números que habéis y el crecimiento sostenido que habéis tenido estos últimos años, a mí me ha dejado bastante flipado, porque es muy excepcional en el ámbito sindical que haya un cierto crecimiento, sino que uno, si lo mira desde lejos, da la sensación de que está en regresión. Entonces, también linkándolo al aragonesismo, ¿ves más opciones de una cierta recuperación del aragonesismo desde esos ámbitos, digámosle, del cultural, del sindical, etcétera, que con respecto al político? ¿Ves más opciones? Mira, yo si me preguntas como trabajador, vale, yo realmente soy trabajador de Picolina Excedencia, ¿no? Por el cargo que ocupo, ¿no? Si me preguntas como trabajador te respondería de una forma, si me preguntas como qué piensa, bueno, la burguesía, los medios de comunicación en Aragón o como lo queramos llamar, hablo de burguesía que siempre me gusta, te respondería de otra, ¿no? Yo creo que no, o sea, el aragonesismo político tras el gran impacto que supone Chunta Aragonesista, con un par muy fuerte en esos momentos también, no hay que olvidarlo, o sea, digamos que el espectro aragonesista cogía los dos lados, cogía del centro derecha, pues centro izquierda, que podría
que podría articular en ese momento Chunta Aragonesista, desaparece por muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que una es lo cultural, ¿eh? Una muy importante es lo cultural, porque se pierde la calle, ¿no? Se pierde la calle en esos principios del año 2004-2005, luego viene la crisis del 2008 que dinamita todo lo social y por lo pronto, y por supuesto, se lleva por encima o pasas por encima de todo lo que es el aragonesismo. Y yo creo que al final, el otro día que estuve en Barcelona en un congreso que me habían invitado, dije una frase que me aplaudieron, ¿no? Me aplaudieron porque, bueno, pues porque ellos lo sienten muy propio, ¿no? Y es que llevamos 500 años de españolización, ¿no? 500 años de intentar eliminar toda nuestra identidad, toda nuestra cultura, nuestra lengua, que casi ya ha desaparecido, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final hay muy poca gente que de verdad se quiera enfrentar en lo cultural y en lo social a este tema, ¿no? Y a perder el miedo a hablar en aragonés, y a decir que el 20 de diciembre decapitaron al Justicia y le hizo un Borbón, el mismo rey que tenemos actualmente. Sí. Hay una serie de símbolos que hemos dejado en el olvido, que solamente hablamos de la Corona de Aragón o del Reino de Aragón como si fuera una cosa que sucedió allí no sé hace cuánto tiempo, y realmente es algo que hasta 1700 prácticamente, que no es tan lejano, que no es tan lejano, tuvimos o fuimos algo que no somos hoy en día, y que reivindicamos poco, porque nos hemos dejado, por decirlo de alguna forma, españolizar, ¿no? Por muchísimas cosas también, ¿eh? ¿No? Sí, siempre hemos estado en el lado de los perdedores, siempre, bueno, hemos elegido mal. La historia nos dice que hemos elegido mal siempre. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Jorge Pueyo presentó nuestro 4º congreso y vino la COE, vino gente del ámbito político, vino gente del ámbito cultural. Y claro, a todo el mundo le gustó. O sea, si a mí el secretario general de la COE en Aragón me dijo que le había gustado. Que le había gustado que fuera aragonés, que le había parecido, oye, que ¿por qué no? Entonces yo creo que al final necesitamos mirar hacia lo que ha pasado en Galicia, ¿no? En Galicia, si sabéis un poco la historia gallega, lo que ha pasado es que el BNG prácticamente desaparece. Sí. Desaparecen las instituciones porque en este caso, en este caso era Podemos. Podemos en este caso ocupa todo el espacio, ahí tienen problema Beiras, también se les juntan una serie de problemas que hacen que prácticamente el BNG desaparezca, ¿no? Y el BNG durante 8 años hace un ejercicio de reconstrucción de lo social, de lo cultural, de lo gallego, contra un PP muy fuerte allí, claro, que eso también, claro, aquí tenemos un PSOE muy fuerte, o sea que no... Sí, pero tenemos el mismo plano, porque el PP allí es un PP localista, es como el PP valenciano en aquella época, ¿no? Que disputaba mucho los símbolos. O sea, es un PP regional, y aquí tenemos un PSOE. Bueno, yo he ido a Lambán decir que somos Partido Socialista, pero que somos aragonesistas. Claro. Bueno, bien, como discurso está bien, los hechos pues podríamos ponerlos en contexto. Entonces, al final, yo creo que el aragonesismo o toda la gente que se crea aragonesista debe recapacitar, y en este caso, claro, los partidos políticos, nosotros somos un sindicato. También nosotros tenemos gente que es de todo tipo. O sea, nosotros cuando aquí viene la gente no le pedimos el carnet. Pero sí que es cierto que el aragonesismo, o la gente que está en el aragonesismo, podríamos hablar de Jorge Pueyo, podríamos hablar de otra gente, debe repensar que sí que hay un espacio, que sí que hay que intentar confluir en lo que nos une y no en lo que nos separa, que tenemos que perder un poco ese rollo que pasó en los 2000, de que al final pasaron muchas cosas y se perdió lo que nos une y primó más lo que nos separa, y podemos hablar de Chovenalla y podemos hablar de muchísimas cosas. Entonces, creo que podemos hablar de Puyalón, podemos hablar del PAR, de la Chunta, de la gente del PSOE, de la gente de Podemos aragonesista o que estaba en el ámbito aragonesista y se fue a Podemos. O sea, podemos hablar de muchas cosas. Yo lo que siempre digo es, yo me siento aragonesista, yo soy un tío en este aspecto muy convencido con este tema por muchas cuestiones, y la primera es porque quiero decidir cuál es el futuro del país en el que vivo, ¿no? Y quiero decidirlo en lo laboral, y por eso milito en el sindicato. Quiero decidirlo en lo político también, ¿por qué no? Quiero decidirlo en lo social, y para decidirlo en lo social necesito también la parte económica, y por lo tanto necesitaríamos en este caso que el empresariado, que alguna parte del empresariado de verdad fuera un poquito más aragonés,
y fuera menos español. Yo creo que a ellos también les iría bien. A ellos les va bien la apertura del Canfranc, a ellos les va bien Caudé, a ellos les va bien, a ellos les va bien Plaza, a ellos les va bien muchísimas cosas. Y creo que deberían replantearse, en este caso, pues que si a ellos les va bien, su discurso debería ser menos aragonés, o podríamos decirlo de otra forma, su discurso, para que no se sientan molestos, debería ser más Aragón y menos España. Ya. Yo eso lo veo más complicado. Bueno, la sociedad vasca es como es, porque el empresariado vasco también es como es. Ya, pero... La sociedad navarra, con sus tradiciones y con sus problemas, que también los tiene, es como es porque tiene un empresariado navarro que es como es. Entonces, al final, yo creo que eso es una cosa que deberían reflexionar el Heraldo, Alierta, Solans, Ballet, etcétera, etcétera. Lo deberían reflexionar porque ellos también, como dicen ellos también son marca Aragón. Entonces, claro, si de verdad queremos ser marca Aragón y de verdad queremos que Aragón esté donde le corresponde, me da igual en el Estado español o incluso fuera del Estado, necesitamos una serie de cosas que ellos también deberían arrimar el hombro. Y es muy complicado, por ejemplo, la apertura del Canfranc sin la parte empresarial. Es muy, muy complicado. Sí. O sea, pero es verdad que abrir Aragón a Europa supondría dar un salto cualitativo que nos haría, en este caso, hacerle bastante sombra tanto a izquierda como a derecha. Claro, es cierto, pero ahí alteras los equilibrios territoriales sobre los que sustenta el Estado español y de facto es dinamitar, no igual a no proclamar hacer un referéndum de la independencia, pero de facto es alterar el... Claro, yo eso lo entiendo, pero también entiendo que tampoco se puede esperar constantemente a que la burguesía vea la luz. En esa lógica, ¿eh? Y entiendo el planteamiento que estás haciendo, pero por ejemplo, tirando un poco de ejemplos, el ejemplo gallego no es el ejemplo catalán o el ejemplo vasco o navarro, es otro y es muy de raigambre popular. Y también es verdad que si en algún espejo me tendría que mirar yo actualmente, sería más en Galicia que en Navarra y en el País Vasco. En esa lógica de colonialismo también interno, ¿no? Entonces, joder, ojalá hubiese... Te voy a decir una cosa. Hablaríamos, yo que más lo he sacado yo lo de Galicia, hablaríamos de lo gallego en lo político. O sea, de ser capaz, en este caso un partido político, de aglutinar a todo el espectro gallego, ¿no? Y podemos hablar nacionalista, independentista, regionalista, o sea, podemos hablar de eso, ¿no? De ser capaz de aglutinar todo eso. Pues claro, en Aragón, en estos momentos, no sé si con un cuatripartito en el gobierno de Aragón, con lo que supone eso, se puede rearmar eso. Sí que es cierto que a Chunta Aragonesista le dan mejor resultado, pero yo creo que ese resultado no va a valer para cambiar las políticas del gobierno de Aragón, porque probablemente veremos, si tuviera más representación, la valentía en algunas cosas de Chunta Aragonesista, que habría que verlo. Yo creo que a todo el mundo hay que darle el margen de la duda. También es verdad que ellos han renovado algo sus estructuras y están en ese proceso de renovación, pero sí que es cierto que, claro, el proceso, o sea, es imposible tener un cambio en lo político si el cambio no viene en lo social y lo cultural. Totalmente. En lo cultural se atisba algo, pero en lo social seguimos estando muy lejos. Entonces es muy, muy complicado que haya un referente aragonesista, como lo queramos llamar. Claro, si a mí me preguntas qué prefiere, o sea, ¿qué debería hacer el aragonesismo? Fijarse en lo que ha pasado en Galicia. Vale, ahí hablaríamos del plano político. ¿Qué debería hacer el aragonesismo en el plano social? Fijarse en lo que pasa en el País Vasco. Claro, yo siempre digo que la sociedad aragonesa es mucho más parecida a la gallega que a la vasca, eso es cierto. Pero también es cierto que tenemos tantos o más símbolos o más historia que tienen, en este caso, no voy a decir ningún territorio por no menospreciar a nadie o que no parezca que menospreciar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos mucha más historia, tenemos muchos más símbolos que no le damos la importancia. O sea, yo no sé si habéis estado en Barcelona, ya no sé si habéis estado últimamente, pero
Yo que estuve hace 2 fines de semana en un congreso, pues nos hicieron la ruta que hacen de 1714. Y claro, te das cuenta de que ¿por qué en Zaragoza no se puede tener una ruta turística, en este caso, y me da igual que la haga un operador, el ayuntamiento o quien sea, en la que nos expliquen qué pasa y cuál es nuestra historia hasta que en este caso los fueros son derogados? Pues claro, al final eso también es parte de que el movimiento cultural y social lo haga, ¿no? ¿Cómo es posible que decapitaran lo que he dicho? Que el 20 de diciembre decapitaran la justicia y nadie sepa que el 20 de diciembre decapitaran la justicia. Bueno, nadie. Una gran mayoría de los españoles no conozcan que decapitaron a la justicia de Aragón por enfrentarse en este caso a Castilla, en este caso. Estamos hablando de otra época, ¿no? Pero por defender a un ciudadano que estaba en Aragón. Entonces, bueno, no sé, creo que a eso le tenemos que dar todos una vuelta, ¿no? Y al final cada uno en su ámbito debería ser capaz de poner ese granito de arena para reavivar un poco esa llama que al final, si hace 20 años entre la suma de Chunta Aragonesista y el PAR había 150.000 votos, 140.000, no recuerdo, yo creo que Chunta sacó unos 80.000 y el PAR creo que sacó pues parecido, no sé si sabes, me parece que no llegó a dar el sorpaso la Chunta al PAR, no me acuerdo ahora exactamente, me parece que entre los dos sacaron 17 y 18 diputados, o sea, ese pozo existe, pero claro, al final, esto es como en lo sindical, ¿no? ¿Qué es más fácil, votar a los dos grandes partidos o votar a un partido en el que nos van a machacar constantemente que el voto útil, que el no sé, que el no sé? Sí, totalmente. En lo sindical es igual, ¿eh? En lo sindical es igual, pero en lo sindical hay una diferencia, que yo creo que es la clave de que OSTA esté creciendo. Es que se ve en el día a día la diferencia que es una cosa y la otra. En lo político se dispersa muchísimo en todas las decisiones que se toman y todo va muy despacio y lo sindical va muy rápido. Hablabas ahora un poco, de alguna manera, de represión a la justicia de Aragón. También hablabas antes un poco con respecto al aragonesismo de pensar más en lo que nos une que en lo que nos separa, ¿no? En nuestro último Pillando a Capazo, que es una sección de debate que hacemos aquí en Radio Monotes, como seguro que ya sabías, porque lo escucharás todas las semanas, hicimos un monográfico sobre represión y charlábamos sobre la necesidad de una cierta unidad antirrepresiva para responder a un horizonte convulso donde a priori parece que la extensión de la inseguridad, la precariedad y la cancelación del futuro para las clases populares, con la concatenación de crisis que vivimos, la climática, la crisis energética, de cuidados, de abastecimientos, etcétera, va a ser la norma y, en consecuencia, también lo va a ser la persecución y la criminalización de la protesta y de la movilización democrática y por los derechos colectivos. La respuesta esperable de unas élites económicas y políticas cada vez más represoras, bunkerizadas y separadas del conjunto de la sociedad. Comentabas al principio de la entrevista que uno de los acuerdos más importantes, ¿no? Uno de los pilares de vuestro cuarto Congreso Nacional, de vuestro último Congreso, fue la de implementar la caja de resistencia, una herramienta de solidaridad entre las trabajadoras en huelga, siendo pioneros en Aragón en la implementación de este tipo de herramientas. Queríamos que nos contaras un poco si la decisión de implementar esta herramienta fue para responder a este futuro atravesado por la crisis como estado natural de las cosas, y también si como sindicato compartís esta lectura pesimista del futuro o si por el contrario creéis que es posible abrir un periodo de esperanza y avance colectivo en derechos para las clases populares y trabajadoras. Mira, yo voy a empezar por la caja, que es lo primero que se preguntaba. Sobre la caja de resistencia, mira, al final nosotros nos planteamos que el sindicato se construye desde la cuota, ¿vale? Si no hay cuota, no hay sindicato, porque si no hay cuota, como he dicho, no hay independencia. Entonces, claro, al final es, ¿qué hacemos con la cuota? Con la cuota que la gente que paga solidariamente a esta organización, que la pagan ahora mismo unas 4.000, no sé el dato exacto, pero bueno, casi 4.400 afiliados y afiliadas tenemos en Aragón. ¿Qué hacemos con ese dinero, ¿no? Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Se pueden comprar sedes, se pueden comprar coches, se pueden comer mariscadas, que dicen muchos, se pueden comprar mochilas, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros, cuando planteamos la caja de resistencia, la planteamos por dos motivos. Uno, porque el sindicato debe demostrar que es una herramienta en la que la solidaridad prima por encima de lo demás, y la caja de resistencia
es el mejor mecanismo o la mejor herramienta que tenemos la clase trabajadora para poder aguantar en un conflicto, en una huelga, porque si no hay conflicto y no hay huelga, no hay derechos. Yo creo que al final eso es algo que a lo mejor nuestros abuelos tenían grabado a fuego y que nosotros pues ya no tenemos tanto, pero donde no hay conflicto y a veces no hay huelga, no hay derechos. Eso, vamos, es impepinable, o sea, no regalan los derechos a nadie, ni aquí ni en ninguna parte. O sea, la mayoría de los derechos que se han conseguido, yo no voy a decir con violencia, porque quedaría muy mal y dirían que he dicho con violencia, pero se han conseguido con muertos. Entonces, hace poco, hace 100 años de lo de la canadiense, o sea, tampoco hace tanto, o sea, es que no estamos hablando de que se consiguiera 40 horas hace 500 años, no, estamos hablando de hace 100 años, entonces, por lo tanto, la memoria, el problema de la memoria de la clase trabajadora es que es muy débil, porque al final hemos pasado de querer tener un estado del bienestar, que más o menos podríamos decir que en el Estado español se ha conseguido muy rápido, porque veníamos de una dictadura y muy rápido Europa nos puso en marcha para que en este caso consumiéramos todas estas cosas que hacen, como habéis dicho, las élites, y al final entendíamos que si no hay caja de resistencia es imposible que nuestra gente pueda aguantar. Si no puede aguantar, no hay huelgas. Si no hay huelgas, si no hay conflictos, que yo no digo, nosotros siempre decimos lo mismo, el sindicato está para mejorar o para intentar mejorar la vida de la gente. Para eso está el sindicato. No, el sindicato no tiene una varita mágica, ¿vale? Ni la tengo yo, ni la tiene la gente que está en las federaciones, ni la tiene la gente de la ejecutiva. Pero sí que es cierto que tenemos que intentar caminar hacia un sindicalismo para mejorar las condiciones de la gente, no para aguantar las condiciones de la gente. Porque si constantemente estamos a la defensiva, que es lo que está pasando en la mayoría de las partes del Estado español, con el sindicalismo que se está haciendo, estamos intentando aguantar. Claro, aguantar significa perder derechos. Es que, claro, yo entiendo que el lenguaje a veces sea difícil de entender o de decir o de escuchar, porque parece que es como agresivo, pero no es un tema de ser agresivo, ¿no? Es un tema de que las élites quieren hacernos entender que la lucha de clases ya ha acabado y nosotros tenemos que entender que la lucha de clases nunca va a terminar, porque siempre va a haber clases y siempre va a haber élites. Entonces, por lo tanto, ¿qué nos queda a la clase trabajadora? Pues nos quedan dos cosas. Una, organizarnos, y eso podemos organizarnos en sindicatos, en asociaciones culturales, en lo que queramos, en lo que nos dé la gana, en federaciones, en los barrios, en donde cada uno donde creamos que podemos practicar el activismo que queramos, ¿no? Y la otra es, en este caso, la solidaridad. Es que al final, como hablábamos, solidaridad, justicia social, cajas de herramienta, es que a la clase trabajadora no nos queda otra. Y luego luego hay otro modelo, que el otro modelo es el de la concertación social, en este caso el diálogo social, que es el modelo alemán, que es el modelo europeo, que es el modelo en el que pues ya sabemos lo que toca, ¿no? Reforma laboral tras reforma laboral, recorte tras recorte, empresas que constantemente, siendo estatales, acaban en manos privadas medio regaladas, la energía sin un control real. Bueno, podríamos hablar de lo que ha pasado en Andorra, de todos los generadores que están poniendo por Aragón y que esa energía, que el otro día no me acuerdo dónde leía el artículo, hablaba de un trasvase de energía. Pues bueno, hablábamos del trasvase del agua. Bueno, pues el trasvase del agua, la Sociedad Aragonesa más o menos lo paró, pero el trasvase de la energía no es que no lo estemos parando, es que ni siquiera se habla de él. Entonces, al final, para poco nos sirve que Aragón podría autoabastecerse prácticamente de energía limpia, y lo que estemos haciendo es vendiéndola a otros territorios del Estado. Y ni siquiera la vende Aragón, la venden empresas privadas que yo diría, con el beneplácito en este caso, o siendo muy benevolentes de quien da las concesiones, que en este caso es el gobierno. Entonces, ese es un tema que los gallegos también tienen muy avanzado, que es qué pasa con la energía. O sea, al final, si tiene que haber una tarifa eléctrica diferente, ¿dónde están los generadores, dónde no están? Sí, claro, se saldría de lo sindical, pero al final es social, y lo social se junta con lo político y lo político se junta con lo sindical. Y este es un debate que nadie se atreve a tocar
porque quien controla este debate sí que son las élites de verdad. Las élites de verdad están apostando muy fuertemente por ese tipo de energías porque dan muchísimo dinero. Hay una aportación inicial que es verdaderamente que es cara, pero realmente, claro, al final en cuanto tú montas un parque eólico o un parque o de placas, lo que generas es muy rápido, con muy poco empleo, con mucho impacto. Si hablábamos de lo medioambiental, si hablamos del Matarraña que está lleno de generadores, si hablamos de partes del Pirineo, pues es que al final, ¿para qué montamos eso? O sea, sería la pregunta, ¿para qué montamos eso? ¿Para trasvasar energía Madrid, Cataluña, País Vasco? Ese es otro gran debate, no solamente el sindical. Entonces, claro, al final yo creo que si en lo cultural, como he dicho, estuviéramos mucho más organizados y en lo social y identitariamente nos creyéramos más que somos de primera, por decirlo de alguna forma, pues todas estas cosas no nos pasarían. Yo creo que sería impensable pensar que van a llenar Cataluña de generadores eólicos para todo abastecer Aragón. Yo creo, siempre me pongo al revés, ¿no? Y te puedo asegurar que yo tengo una muy buena relación con ellos, pero claro, a que nadie se imagina todo Tarragona lleno de generadores para que tengan luz en Teruel. El Matarraña. No, eso no va a pasar. No va a pasar. No tiene pinta. Entonces, volviendo un poco a las preguntas, digamos que, o sea, compartís este análisis de, digamos, el hecho de que hayáis sacado la caja de resistencia ahora y no antes o no más tarde, tiene que ver con que le estáis viendo que se viene crudo con las crisis que se vienen. Y luego la otra pregunta que te hacía, no si compartís esa lectura pesimista del futuro o creéis que no, creéis que... Yo, mira, el futuro, yo sobre esto, que es verdad que no te he respondido, que me he ido por los cerros como buen sindicalista. Está muy bien la respuesta, a mí me ha gustado mucho. Sí, pero bueno, os ha ido un poco ha estado bien entrelazada, pero no te he respondido. Yo, mira, seremos lo que queramos ser. Eso es una frase muy hecha. Esa frase la podría haber dicho Ignacio Urquizo tranquilamente. También la podría haber dicho. Pero claro, al final yo creo que estamos en un sitio privilegiado. En un sitio privilegiado hablo geográficamente. Por lo tanto, debemos aprovechar eso. Creo, y esto lo creo sinceramente, creo sinceramente que tenemos un país que tiene de todo. Tenemos agua, que es muy importante. Tenemos Pirineo. Tenemos valle, en este caso, tenemos desierto, o sea, tenemos un poco de todo, ¿no? Simplemente, yo creo que hay que ser un poco más ambiciosos. Yo siempre soy una persona optimista casi siempre, y en lo sindical más y en lo social, Si Jorge Puello, que no lo nombráis antes, ha sido capaz de que el aragonés, un idioma casi perdido, ponerlo en el centro del tablero y que haya un programa en la televisión autonómica, ¿por qué no vamos a ser capaces de que Aragón en este caso, o que la gente que vive en Aragón, y me da igual, nosotros decimos venga de donde venga, pero vive en Aragón, tenga unas condiciones mejores? Creo sinceramente que al final las condiciones pueden seguir mejorando. Yo estoy convencido, si no me iría a mi casa, lo tengo claro también, pero también creo que tenemos que cambiar, en este caso, las estrategias para mejorar las condiciones de la gente. Al final, no podemos estar constantemente entendiendo que el debate es si hacemos una empresa semi-privada, semi-pública, si el debate es si hacemos un campo de fútbol, que está muy bien, que todas esas cosas están muy bien, que bueno, pero claro, yo creo que al final los debates reales los debemos afrontar con mayor profundidad y creo que no se hacen en este caso algunas veces porque se bloquean desde las élites y otras veces pues porque no interesa que identitariamente crezcamos, ¿no? Porque ya sería la bomba, ¿no? Que entre el País Vasco y Cataluña estuviera Aragón y tuviera un pozo identitario mucho más del que tiene. Ya, yo creo que para el Estado español sería prácticamente la puntilla, ¿no? Porque sería que todo el norte enlazara lo que hablamos del Ebro, que toda la parte del Ebro enlazara con unas pretensiones diferentes o con una sociedad diferente a la que tiene el resto del Estado, porque al final yo tengo un amigo que me decía que el sur está más abajo de Vitoria. Yo no voy a ser tan duro, ¿no?
Pero bueno, pero yo creo que hay dos Españas, ¿no? Hay una España, desgraciadamente la industrial, la que está en el norte, como pasa en todos los países, y hay una España que es totalmente, que es la que está, metamos Madrid porque es la capital del Estado, pero bueno, de Madrid izquierda, derecha para abajo, porque al final es una realidad. Si tú sales de Aragón y vas a según qué comunidades, pues te das cuenta de que son realidades totalmente diferentes. Entonces, o hay un encaje real de los que quieran decidir hacia dónde van, o yo creo que es lo que hoy conocemos como España dentro de 20 o 30 años no va a ser igual. No va a ser igual porque va a ser imposible. O sea, al final, las condiciones laborales, sociales, etcétera, etcétera, de Madrid hacia arriba nada tienen que ver con las de Madrid hacia abajo. Si hablamos de convenios, hablamos de convenios. Si hablamos de educación, hablamos de educación. Si hablamos de sanidad, hablamos de sanidad. O sea, de lo que hablemos no tiene nada que ver. Entonces al final, yo creo que yo personalmente soy optimista con el tema de Aragón, y sobre la caja que se pone en marcha. Es un proyecto que tiene la anterior ejecutiva, pero realmente se pone en marcha cuando el sindicato también tiene músculo financiero para hacerlo. O sea, creo que aquí se han juntado dos cosas. Una, cuando la ponemos en marcha, y otra, cuando tenemos el músculo financiero para hacerlo. Pero vamos, yo estoy convencido de que los sindicatos deben caminar por otro camino, no por el que caminan algunos, ¿no? Y eso no... Cada organización es libre de hacer lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando creemos que es un acuerdo es bueno, hay que firmarlo y no pasa nada, pero si el acuerdo no es bueno y no es para avanzar, pues no tiene ningún sentido ni firmarlo ni nada. Y cuando no se firma un acuerdo, no vale con decir no lo firmo. O sea, cuando se firma un acuerdo hay que dar respuesta. Que esto es algo que también ha pasado en los últimos años. Se ha tragado demasiado o en demasía en algunos sectores y no ha habido ningún tipo de respuesta. No sirve de nada decir no estoy de acuerdo si no hago nada. Ahora que estás hablando de comisiones y UGT y de la reforma laboral, que en las reformas que se ha intentado vender como un avance colectivo en los últimos tiempos, vosotros habéis sido muy críticos con la reforma y también con el proceso que se ha llevado a cabo con la manida senda del diálogo social. Yo sobre la reforma, nosotros dijimos dos cosas cuando se aprueba, cuando se aprueba el primer borrador, que tenía una pinta regular, por decirlo de alguna forma. Decimos dos cosas, ¿no? Una, que no va a mejorar la precariedad de este país, o del Estado, me da igual. No lo va a hacer. Dos, que el fijo discontinuo va a ser un cajón desastre, como el tiempo nos ha dado la razón, desgraciadamente. Y tres, que va a ser un maquillaje de datos total. Al final, no se ha tocado nada de lo troncal de la reforma laboral ni de Rajoy ni de Zapatero. Ni se ha tocado el despido, ni se han tocado los salarios de tramitación, ni se ha tocado la flexibilidad, ni se han tocado los contratos realmente, porque de nada me sirve que yo te tenga que hacer fijo si te voy a echar con dos euros. O sea, claro, al final, si de verdad se quería abordar una reforma que de verdad cambiara el mercado de trabajo, no podemos cambiar el fin de obra por el fijo discontinuo, porque al final realmente es que ya muchos en este caso estudiosos o catedráticos, en este caso de economía de algunas universidades, ya están diciendo, claro, al final, ¿para qué hemos hecho una reforma laboral? ¿Para qué? ¿Para cambiar el fin de obra? Bueno, vale, podría estar bien. Sí, podría estar bien, pero claro, al final hemos cambiado el fin de obra por un fijo discontinuo. Eso quiere decir que el fin de obra aún tenía una duración determinada, pero es que el fijo discontinuo es totalmente un trabajador a la carta. Claro, ahora a mí me hace gracia cuando digo la ministra de Trabajo tan puesta en los altares últimamente, hablar de que, claro, que la inspección tiene que luchar contra los fijos discontinuos. Claro, pero es que eso era algo, todo el mundo sabía que esa era la puerta que se iba a abrir. Y luego, claro, al final, ¿de qué me sirve que te tenga que hacer indefinido si no toco el despido y por lo tanto el despido sigue siendo muy barato? Al final, había un responsable de una gran empresa muy famosa en Aragón, dice siempre, si el despido en el Estado español es libre.
es un poco o menos caro, pero es libre. Entonces, al final, es imposible abordar una reforma real del mercado de trabajo si no tocas el despido. Es que ¿qué protección va a tener un trabajador? A mí, personalmente, sí quedará muy bonito que digamos que los fijos han aumentado un 200 y pico %, creo que fue el primer mes. No sé, una barbaridad. Ya, pero si mañana me pueden despedir con 20 días por año. Entonces, claro, si hablamos de... Claro, se han vendido algunas cosas como la ultraactividad, que era una cosa que prácticamente... ¿Cuántos convenios decaían por ultraactividad? Si es que muy pocas empresas se atrevían a hacer eso, porque al final sabían que hacer eso es entrar en conflicto totalmente con los comités de empresa, independientemente de las siglas que haya en ese comité de empresa. O sea, ¿cómo va a consentir una empresa como, yo qué sé, para decir la más grande del sector industrial para que nadie se sienta mal? ¿Cómo va a consentir el comité de empresa de Stellantis que les lleven al convenio del metal de la provincia de Zaragoza? Es que no, eso no hay por dónde cogerlo. Entonces, al final, no se sigue dando prevalencia a los convenios estatales, con lo que eso supone. Hay muchas cosas en la reforma que han sido, nosotros lo vemos así y así lo hemos dicho, que creemos que han sido puro maquillaje y al final los datos demuestran que, pues ya vemos lo que está pasando con la contratación, ya vemos lo que pasa con los expedientes, o sea, que no hayamos sido capaces, o sea, que el gobierno más progresista de la historia no ha sido capaz de decir, hombre, el Estado tendrá que revisar los expedientes. Es que ni eso, o sea, las empresas siguen metiendo ERES, o en este caso expedientes, sin autorización administrativa. Entonces, claro, al final, ¿qué le queda a la representación legal de los trabajadores? Comerse el expediente si no hay acuerdo y después denunciarlo en el juzgado, claro. ¿Qué puede suceder o qué sucede? Que cuando llega la denuncia el expediente ha finalizado. Pues claro, hay cosas... Nosotros creemos que lo más grave de la reforma no es en sí la reforma, que lo es bastante, pero que realmente tampoco toca gran cosa de la de Rajoy ni de la de Zapatero. Lo que sí que vemos, o lo que sí que nos da pena, por decirlo de otra forma, es que había correlación de fuerzas en el Parlamento para hacer una reforma mejor. Muchísimo mejor. Claro, y probablemente en la próxima legislatura igual no hay esa correlación de fuerzas. Entonces, por lo tanto, sí que creemos que se ha perdido una oportunidad histórica en la que, al final una reforma... Yo siempre que me han entrevistado lo he dicho. Incluso gente de la COE me lo ha dicho y que en ese aspecto pues que he sido muy, muy satírico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo va a ser una reforma buena para la clase trabajadora cuando la COE está de acuerdo? Yo creo que ese es el final, ¿no? O sea, un acuerdo, los empresarios dicen que un acuerdo tiene que ser cuando pierden las dos partes, ¿no? Vale, lo podríamos hasta comprar, pero claro, un acuerdo en el que una parte que se supone que es la que defiende unos intereses totalmente contrarios a los nuestros dice que es una buena reforma, puede ser una buena reforma para la clase trabajadora. Pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Sí, es así. Hablando un poco, cambiando de tercio, vamos a hablar un poco de las nuevas realidades laborales y de la necesidad de un nuevo sindicalismo para afrontarlas. Lejos de liberarnos del trabajo, el avance tecnológico y la mutación hacia un capitalismo de plataforma han venido acompañadas de un gran deterioro en las condiciones laborales. Solo hay que ver cómo se han naturalizado y extendido todavía más la precariedad, la inseguridad y la temporalidad en otros sectores. El modelo Riders de Globo y la uberización de la economía han pasado a ser el arquetipo sobre el que fundamentar la economía futura y que golpea sobre todo a una juventud que cada día tiene menos esperanzas en el futuro, desencantada, alejándose cada día más de la búsqueda de soluciones colectivas o del sindicalismo y con el suicidio como principal causa de muerte en el Estado español. Si a esto le cruzamos la condición migrante bajo la inseguridad legal, se cuelan las condiciones de trabajo muchas veces con lo que mirando para otro lado, como ha quedado patente en el caso del joven Yao, muerto en accidente laboral en el matadero de la Mata de los Olmos, o en plantes de los trabajadores de Literamit por el impago de horas extras. Para echar de comer aparte estaría la industria cárnica, que tanto bombo se le está dando desde el Lamanato, y si ese modelo tiene que ser el futuro laboral para Aragón. ¿Cómo afrontáis desde OSTA las nuevas realidades laborales que están emergiendo? ¿Cómo movilizar a los jóvenes para que se reenganchen al sindicalismo? ¿Basta con insistir en la movilización o hay que
abrirse desde el sindicalismo a nuevos horizontes sociales y políticos como la renta básica o la semana laboral de 4 días? Mira, yo te voy a contar dos cosas, ¿no? Nosotros, cuando hablo de la organización, nosotros piensa que creo que es el 48% tienen menos de 45 años de los afiliados a este sindicato, ¿vale? ¿Eso quiere decir que somos un sindicato joven o mayor? Bueno, pues eso es lo de siempre, ¿no? Pensemos que el 25% no trabajan casi hasta los 30 años. Es una realidad. Pues bueno, que el sindicato, el 40 y pico por ciento, creo que es el 48 o 43, no recuerdo ahora exactamente, tengan menos de 45 años es un buen dato, ¿no? Bueno, puede que yo sea, en este caso, el secretario general más joven de los que hay, incluso si metiéramos otros sindicatos más pequeños y que incluso pueden tener más nombre que OSTA, ¿no? Al final, la juventud tiene que entender, y yo creo que eso es una labor, claro, al final, los profesores, y me da igual que sean de instituto, de colegio, de universidad, deberían hacer una labor, en este caso, de que debe primar lo colectivo sobre lo individual, como has dicho, ¿no? Y al final, en según qué carreras, y no voy a nombrarlas porque si no me acusarán de ser no sé el qué, es todo lo contrario, es primar el ganar dinero rápido, primar el individualismo sobre lo colectivo, primar una serie de cosas de que si tú no te lo ganas, pues claro, no te lo van a dar otros, ¿no? No te van a dar una paguita, no te van a dar un no sé qué. Claro, al final eso desde abajo va calando en la conformación que tienen en este caso los jóvenes cuando llegan a una edad, en este caso en la que entran en el mundo laboral, ¿no? Nosotros creemos que por decirlo de alguna forma, que sí que hay esperanza, ¿no? Que hay mucha gente joven y se ha visto en el 8 de marzo, se ven en el movimiento LGTBI, se ven en movimientos en este caso ecologistas, se ven en algún movimiento social, se ven en movimientos sindicales. Bueno, veríamos, pero al final tenemos que ser capaces de llegar, porque si no, al final, o sea, el sindicalismo, digamos que ha sufrido como la iglesia, ¿no? Yo un día lo hablaba con un amigo y se reía, ¿no? La iglesia católica durante 2000 años se ha adaptado. Ha tenido mejores épocas y ha tenido peores. O sea, al sindicalismo le pasa un poco lo mismo, ¿no? O se reinventa un poco en algunas cuestiones o lo va a tener muy complicado. ¿Por qué? Porque cada vez tendemos en los países occidentales a menos mano de obra directa, y eso que el Estado español podría ser un oasis en lo que es Europa, menos mano de obra directa y, por lo tanto, menos centros de trabajo grandes. Cuando hay menos los centros de trabajo son más pequeños, como bien has dicho, o son individuales, la organización es más complicada, el sindicato es más difícil que llegue, porque eso es una realidad, y por lo tanto puede suceder que lo individual prime sobre lo colectivo. Al final, esto también es un tema económico, desgraciadamente. Para que lo sindical llegue a las escuelas, a los institutos, a otra serie de sitios que no son en los que generalmente nos movemos, se necesita capacidad económica y gente. Entonces, claro, yo no sé si realmente la información, o por decirlo alguna cosa, o la formación que se debería dar en algunos ámbitos debería ir encauzada de otra forma como se está dando últimamente. Y claro, y luego está la parte sindical. O sea, la parte sindical es imposible que si los sindicatos no se acercan a los sectores más precarizados, no hablo de la limpieza, que lo es, o no hablo de la logística, que también lo es, hablo de sectores en el que hay mucha inmigración, en el que hay muchas mujeres, que podrían ser los mataderos, por ejemplo. O sea, y entendemos que el sindicato está para ayudar a la gente en la medida de las posibilidades que tengan, y no todos son trabajadores de la Opel, ni de la Balay, ni de Picolín, ni del Ayuntamiento de Zaragoza, o del de Huesca, o del de Teruel, o funcionarios de la DGA, no. Esos son los que están en la parte más alta de la pirámide de la clase trabajadora o de la clase obrera. Claro, o somos capaces de llegar abajo, o la verdad que los sindicatos, en este caso, como nos entendemos hoy en día, igual que he dicho que España igual dentro de 20 30 años no es como la conocemos hoy, a los sindicatos nos va a pasar igual. Al final, no podemos entender que los sindicatos son organizaciones en las que
la gente se coloca o trabaja, como lo queréis llamar, me da igual, por un salario y por lo tanto pierden de vista todo para lo que se crearon. Entonces, o somos capaces de conectar, y hablabas de Uber, hablabas de, bueno, podemos hablar de Globo, podemos hablar de, pues de muchísimas empresas. O sea, o no somos capaces de conectar con esa gente, pero no conectar con esa gente en el que vengan al sindicato y nosotros hagamos una denuncia para ganarles el no sé el que no. Conectar de hacerles entender de que si se organizan, colectivamente van a poder mejorar sus condiciones, como han hecho muchas empresas a lo largo de estos 40 años de democracia en muchos sectores. Entonces, claro, al final yo creo que el sindicalismo tiene dos problemas en este momento. Uno es llegar a sectores tan precarios y el otro es la juventud. Claro, yo con la juventud soy más optimista. ¿Por qué? Pues porque realmente nuestro sindicato, que es un sindicato del siglo XXI, por decirlo de alguna forma, porque nacimos en el 2002, es un sindicato en el que la media de edad es joven. Entonces, claro, al final eso genera una inercia de que nos vemos en el espejo con otros sindicatos y nuestra media de edad es mucho más baja. Por lo tanto, en ese aspecto, creo que sí que conectamos más o se nos ve de otra forma como se ve de otros sindicatos. Y hablaría incluso de algunos sindicatos combativos, ¿eh? Creo que al final, la gente que trabaja en la organización, estamos hablando de, en estos momentos nosotros ahora en las federaciones tenemos 11 personas contratadas. Pues bueno, la gente que trabaja en la organización, yo puede que sea el tercero más mayor. Entonces, al final, eso genera una conexión con otro tipo de gente que una persona de más edad, pues generalmente lo tenga más complicado. Y al final, gente que está en la organización y tiene más edad, pues también un poco se contagia de que si hay más gente joven, las dinámicas son diferentes. Entonces, bueno, al final, creo que no queda otra más que seguir currando en intentar llegar a la juventud y a los sectores más precarizados. ¿Y crees que se debe, o sea, esa conexión con la juventud, crees que se debe sobre todo a que sois un sindicato más joven de nacimiento, es decir, que lleváis menos tiempo y que supongo que en su fundación había más gente joven o digamos, tenéis otra forma de acercaros a los trabajadores o otras herramientas quizá de interacción, otras mecánicas, otras metodologías en vuestro día a día, no lo sé? Mira, cuando se funda el sindicato, cuando se funda OSTA, que esto es algo que la mayoría de la gente desconoce, se funda en su gran, o la gente que da el paso, en su mayoría, no los voy a nombrar, viene de otros sindicatos, ¿vale? Y es una gente que algunos tenían bastante bagaje sindical, otros tenían menos, ¿no? Pero se funda sobre una idea, por decirlo de alguna forma, de no parecernos a los demás. Y cuando hablo de los demás, hablo del panorama que había en Aragón en esos momentos, en el 2002, ¿no? Entonces yo creo que al final eso se sigue, ese pozo, sobre todo, y aquí sí que hablo de la provincia de Zaragoza, que es donde tenemos más potencia, se sigue teniendo, ¿no? La OSTA, bueno, sí, bueno, con sus cosas, pero bueno, no es igual a otros sindicatos, no está entrelazada políticamente a otras organizaciones. Entonces, por lo tanto, sí que abrir ese espacio nos da que más gente se pueda acercar al proyecto. Claro, estamos hablando de un proyecto pequeño comparado con comisiones y UGT. Estamos hablando de un proyecto de que en estos momentos, pues en la provincia de Zaragoza rozaremos el 10% de la representatividad y en Aragón estaremos hablando entre el 7 y el 8%. Que fuera del País Vasco y Galicia nos ponen, o sea, cuando salimos de Aragón nos damos cuenta de que fuera nos valoran incluso más que dentro. ¿Por qué? Porque fuera de País Vasco, Navarra y Galicia somos el sindicato que más porcentualmente más representación tiene, pero con muchísima diferencia a lo que pasa en Cataluña, a lo que pasa, yo qué sé, a lo que pasa en Asturias, a lo que pasa en prácticamente la totalidad del Estado. Entonces, al final, esa gente que en ese momento tenía una edad apostó porque la organización la llevara gente más joven y ahora se ha vuelto a dar ese cambio de decir, hemos vuelto a pasar otra generación, mientras yo creo que el resto de sindicatos siguen en la misma generación. Entonces, claro, yo nunca hablo de si las personas son jóvenes, viejas, mayores, no, nunca hablo de eso, ¿no? Hablo más de cómo se comportan, ¿no? Pero claro, al final,
si no cambias a las personas, a veces es cierto que cambiar las dinámicas y los funcionamientos es complicado. Entonces, claro, por ejemplo, que nosotros hiciéramos el Congreso en aragonés, pues es algo que yo creo que no se atreve en estos momentos ninguna organización en Aragón. Pero ya no hablo sindical, hablo política también. Yo no veo a ninguna organización atreviéndose a hacer eso. Entonces, claro, al final son pequeñas cosas o pequeñas pinceladas que van marcando también el carácter de la organización. Y hay mucha gente que está en la organización y no es aragonesista, pero entiende que el sindicato es la mejor herramienta sindical dentro del panorama aragonés. Claro, ¿cuál es el objetivo de la organización? Pues construir más Aragón. Construir más Aragón es construir más aragonesismo. Entonces, por un lado, construimos sindicato, por otro lado, queremos construir país. Y eso al final, eso lleva tiempo, pero en eso estamos, tampoco os vamos a engañar. Hablabas también un poco en la respuesta de dos cosas. Hablabas de, bueno, que te lo hemos preguntado también, ¿no? Del colectivo, digamos, del colectivo de trabajadores inmigrantes o migrantes. Te comento esto y te comentaré otra cosa después y me contestas. Te lo comento porque hace unas semanas, desde Amas Rurales, por ejemplo, nos comentaban que dentro del feminismo también han tenido muchas dificultades o tienen muchas dificultades para acercarse a este colectivo en cuanto a feminismo, ¿no? Pero parece que es un colectivo al que en general, desde el activismo o desde el sindicalismo, desde la política, es muy difícil llegar, aunque parece que en el feminismo sí que han dado en los últimos años algunos pasos que no hayan sido todavía muy determinantes. Lo digo porque no sé si dentro del sindicalismo quizás se está haciendo o se debería hacer crítica en este sentido de alguna manera para acercarse a ese colectivo. Y con el tema que decías de la gente más joven, de los estudiantes, de que los profesores deberían inculcar al alumnado que piensen más en colectivo y menos en individual. Hace también un programa 2, hace algunas entrevistas, una sindicalista de CGT Educación nos comentaba que la participación del profesorado en las elecciones sindicales es del 50%. Es decir, también hay un problema dentro del profesorado en cuanto a concienciación. El profesorado no es ni activista ni sindicalista en su mayoría. El profesorado en la escuela pública, me refiero. A ver, sobre ese tema yo creo que se dan dos... O sea, si hablamos del sindicalismo francés, que muchas veces se habla como si fuera la panacea, el sindicalismo francés tiene su potencia en lo público. Es una cosa súper curiosa. En cambio, el sindicalismo del Estado español tiene su potencia en lo privado. Se construye totalmente diferente. Yo que vengo de la gran industria, porque de una gran industria, claro, en la gran industria es más fácil hacer sindicalismo. ¿Por qué? Pues porque son centros de trabajo muy grandes, por lo tanto, núcleos de afiliación más grandes, en los que es más fácil poder, en este caso, lanzar tu mensaje y además ver si tu mensaje al final da resultados o no da. Claro, en lo público es como todo más, bueno, para mañana. Entonces, como es para mañana, pues en los sindicatos al final también se acaba reflejando y me da igual. Nosotros donde peor es, o sea, OSTA donde peor está, digamos, o donde menos representatividad tiene es en lo público. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no es nada corporativista, por ejemplo. Entonces, claro, si hacemos un mensaje de solidaridad, un mensaje de país, un mensaje de otro tipo de cosas, pues a sectores de lo público les cuadra menos. Claro, al final, en la industria la participación en las elecciones sindicales es muy alta. ¿Por qué? Un centro de trabajo, volvemos otra vez a lo mismo. En lo público es menor, pero al final es muy paradójico que el primer sindicato en lo público sea el CESIF. Claro, eso dice bastante de socialmente cómo se estructura el Estado y quién accede a los puestos, en este caso, públicos. Eso no quiere decir que, y yo lo sé, yo sé que hay gente de CGT muy, muy buena en la educación en Aragón, muy, muy buena. Pero claro, al final, replantearse lo público lo deberíamos replantear de otra forma. O sea, no hemos ganado la batalla ni a los medios de comunicación, ni en este caso a las élites, de que lo público es para lo que es y no es para que se aprovechen unos pocos y ganen dinero unos pocos. Entonces, al final, mucha de la gente que está en el ámbito público, pues bueno, otra vez, volvemos al principio, lo individual sobre lo colectivo. Aprueba una posición, hijo mío o hija mía, porque así no te van a echar. Entonces, claro, al final
lo público, yo creo que el mensaje, igual que el mensaje machacante constante de lo público no es rentable, lo público no sé qué, y al final lo vamos comprando, la sociedad lo vamos comprando, en esto debería ser lo contrario, ¿no? Lo público es de todos, lo público es para todos, lo público es para mejorar nuestra vida, lo público debe ser del Estado, lo público no debe estar controlado por manos privadas, lo público... Claro, es que al final somos más, pero es cierto que poco a poco nos ganan terreno y por lo tanto nos van ganando poco a poco la batalla. Entonces, yo creo que lo público es un tema más complejo de lo que parece. Y la educación en sí es un tema muchísimo más complejo todavía de lo que podría ser la sanidad, de lo que podría ser... O sea, al final pensemos, o sea, en la administración local, por ejemplo, si nos pusiéramos a pensarlo fríamente, ¿qué porcentaje hay de seguridad y qué porcentaje hay de trabajadores que trabajan en ayuda a domicilio? Y hablo de ayuntamientos medianos, por ejemplo. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que todos los servicios de ese estilo, limpieza, ayuda a domicilio, están externalizados. ¿Qué está internalizado? Secretarios judiciales, policía, algo de administración y poquito más. ¿Por qué? Porque al final con la limpieza se gana dinero fácilmente, con el no sé qué se gana dinero fácilmente, con el no sé qué, y el ayuntamiento no apuesta, ya que hablo de todos los partidos en general, el ayuntamiento no apuesta por internalizar esos puestos de trabajo. Entonces, por lo tanto, ¿qué conciencia va a tener la gente o mucha gente qué conciencia va a tener sobre lo público? Claro, ¿qué conciencia va a tener un profesor si, no digo, algunos de ellos piensan que, claro, oye, me saco una plaza y trabajo para toda la vida? Eso no quiere decir que no haya profesores buenos, Pero claro, hay una parte de nuestra sociedad que ha generado eso. Entonces, y luego sobre la inmigración, yo creo, claro, que seguimos siendo en este aspecto muy provincianos en Aragón. Entonces, por lo tanto, vemos la inmigración o una parte de la sociedad a comprar el discurso de que la inmigración nos va a quitar el trabajo, de que la inmigración se gasta en nuestros impuestos, de que la inmigración... Si a mí me preguntas, hay gente... Claro, al final, la inmigración, en lo sindical la puedo hablar, está muy controlada en este caso por los dos grandes sindicatos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad económica de hacer algunas cosas que no tienen el resto. Entonces, claro, una persona que viene de no sé dónde a vivir a Aragón, no sabe ni hablar español, no tiene trabajo, no tiene casa, no sabe cómo hacer un currículum, no sabe una serie de cosas y va a un sindicato, no voy a decir el nombre, y le ayudan, pues probablemente se mantenga en ese sindicato. Entonces, claro, o sea, hablamos de la cooperación internacional que hacen los sindicatos, también podríamos hablar, ¿dónde se gasta el dinero de cooperación internacional en algunos sindicatos? Bueno, pues se lo gastan en algunos sitios. Entonces, claro, al final, volvemos otra vez a un tema económico. Si queremos llegar o sea, si a mí me preguntas, ¿Osta tiene mucha gente inmigrante afiliada? Tiene gente inmigrante afiliada. Pero claro, al final, cuando llegan a Osta es porque llevan un tiempo en el territorio viviendo. Porque el primer paso no es venir a Osta, es venir a otro sindicato. Yeah. Para cerrar ya la entrevista, charlamos un poco más de la situación política en Aragón, que ya lo hemos tocado un poco antes, pero por entrar más directamente o por incidir un poco más, lo que se planteaba como un cierre triunfal de la legislatura por parte del Landmanato parece que se está torciendo. La presentación del convenio de transición justa en Andorra no ha convencido ni a partidos, patronales, sindicatos ni al resto de la sociedad civil de las cuencas mineras por la falta de concreción después de estar esperándolo 4 años. Las ayudas al funcionamiento empresarial, que el Landmanato tanto peleó por colgarse la medalla de haberlas conseguido, empiezan a ser una decepción, ya que todo apunta a que se van a quedar a medio gas y con Teruel existe, descolgándose de lo marcado por el gobierno central. La candidatura a la Agencia Espacial Española está con pie y medio fuera de la competición y solo queda el recurso a los tribunales para parar un proceso de selección hecho a medida de otros territorios. El problema de las listas de espera y la atención primaria se hace cada vez más bola al Landmanato, a pesar de su esfuerzo por desviar la atención, hablando de la falta de médicos y beneficiando de paso a la Universidad Privada San Jorge para que implante el grado de medicina, perjudicando a la Facultad Pública de Huesca. La conflictividad laboral no para de crecer, especialmente en el sector de la limpieza y con empresas subcontratadas por la administración aragonesa, con la huelga de indefinidos convocada por las trabajadoras de Aspel y Asoal, ante la insuficiencia del nuevo convenio del sector que ofrece la patronal, así como el anuncio de la huelga del personal de limpieza del Hospital Materno-Infantil de Zaragoza ante la falta de personal y material.
La fiesta de los Juegos Olímpicos de Invierno acabó en entierro entre algaradas contra los catalanes y la unidad de España, sin bajarse de la burra de volver a intentarlo para la siguiente con otros compañeros de viaje o en solitario. En definitiva, lo que podía haber acabado en apoteosis como colofón de la acción del gobierno del Lambanato, regando de millones a sus amigos de la colaboración público-privada, ha quedado reducido a ser recordado por los continuos exabruptos de insultos y confrontaciones por redes y medios, flirteando con el negacionismo climático para favorecer la industria de la nieve, negando la existencia de macrogranjas en Aragón para favorecer la burbuja de la carne, riéndose de la memoria democrática, afirmando que hay que reconocer todas las víctimas por igual, o hablando incluso de Primo de Rivera como aquel hombre de paz, piedad y perdón, oponiéndose a la ley de bienestar animal, copiando y pegando los argumentos del lobby de la caza, o confrontando con Pedro Sánchez sobre la reforma del delito de sedición. Por toda esta retahíla, David, y para cerrar la entrevista, te preguntamos cómo analicéis desde OSTA estos 8 años de Lambanato y su versión extendida desde esta última legislatura con el cuatripartito, con el PAR, Podemos y Chunta Aragonesista. ¿Creéis que ha supuesto un avance para las clases populares y trabajadoras aragonesas o, por contra, los únicos beneficiados han sido las élites económicas que se han hecho la foto con el Lambanato? Y, por último, ¿veis en el horizonte político electoral próximo alguna capacidad de virar la política aragonesa hacia posiciones más transformadoras y beneficiosas para la clase trabajadora? Bueno, a ver, sin meterme en muchos líos, que si no luego... Nosotros hemos sido muy críticos con Lamban, muy, bueno, y yo creo que cuando hablamos de Lamban hablamos del gobierno de Aragón, Yo creo que bueno, él tiene muchas salidas de tono que, por supuesto, yo no estoy de acuerdo ni mi organización está de acuerdo. Creemos que el enfrentamiento artificial con Cataluña, primero, no va a ninguna parte y segundo, pues nos olvidamos de que somos a quien más les vendemos. O sea, al final, claro, económicamente, pues bueno, si habláramos en los términos que a él le gustan, pues no es muy entendible. Pero bueno, creemos que eso no va a ninguna parte, que es totalmente artificial y que es simplemente un posible caladero de votos y yo creo que así él lo ve, Yo así lo veo, Tampoco... Yo creo que es como cualquier persona normal lo puede ver porque al fin y al cabo muchas críticas a algunas cosas, pero a la hora de la verdad pocas críticas a lo que se hace, críticas reales, hablo, Una cosa es hablar en los medios de comunicación y otra cosa es luego ponerte en tu sitio en algunas cosas, ¿no? Pocos plantones de verdad, en este caso al gobierno del Estado. Entonces, por lo tanto, me parece que es más artificial que real. Eso en cuanto a Lamban. Sobre todo lo que has contado, claro, hombre, tampoco no vivimos en un Aragón apocalíptico, creo que tampoco hay que hacer un resumen así, ¿no? Yo creo... A ver si nos vas a poner reformista a estas alturas de la entrevista. No, pero creo que al final yo hay que poner las cosas en contexto también, ¿no? Yo creo que Aragón tenemos muchos problemas y yo creo que el gran problema es un territorio tan grande y tan poco poblado. Yo creo que ese es el gran problema para poder tener unos servicios públicos y de calidad que no nos cuesten tanto y que podamos mantener, ¿no? Yo creo que al final el gobierno de Aragón sí que es verdad que ha gastado más en educación, sí que ha gastado más en sanidad, eso es una realidad, son datos económicos. Otra cosa es cómo se ha gastado, ¿no? Y otra cosa es si algunos proyectos de los que se han hecho merece la pena hacerlos o no merece la pena hacerlos, ¿no? Desde luego que lo de Andorra es un tema, por ejemplo, por entrar en un tema en concreto, claro, al final, ¿Aragón puede hacer una empresa pública de energía? Sería la primera pregunta. ¿Puede hacerlo? ¿Aragón puede exigir que los saltos hidroeléctricos se gestionen de otra forma? Porque están acabando las concesiones. Aragón puede exigir que las Bardenas, que es un campo de tiro, si va a seguir siendo un campo de tiro, tenga una reversión económica. Aragón puede hacer una ley de paisajes para que no haya tantos aerogeneradores. Aragón puede apostar por un turismo diferente en el Pirineo que no sean macro uniones de pistas de esquís que nadie quiere excepto 4. Claro, Aragón tiene la capacidad de vertebrar el territorio realmente con una red de carreteras de verdad, sin una hacienda foral. Claro, yo creo que al final hay tres o cuatro cosas que no sé si Lamban o quién vendrá detrás, pero alguien las tendrá que afrontar, porque si no, con el país tan grande que tenemos y con lo despoblado que lo tenemos, es muy difícil que podamos en este caso tener unos servicios públicos dignos, por decirlo de alguna forma, Ya no voy a hablar de
ya no voy a hablar de buenos, dignos. Y desde luego que parte de todo esto viene de los ingresos que hay económicos. Entonces, por lo tanto, si no hay, a ver cómo lo diría, si realmente no creamos una estructura real industrial de país, es que lo tenemos muy, muy complicado. Porque además estamos, Tarazona está a 15 kilómetros de Tudela. ¿Para qué voy a montar una empresa en Tarazona? Pudiera montar en Tudela y pagando menos. Claro, es que al final, esto también, yo creo que tenemos, o sea, el gobierno de Aragón, si a mí me preguntas, debería apostar por menos cosas y más importantes, o intentar centrar el tiro más. Y creo que lo centra poco. Se quedan grandes proyectos que, bueno, al final, ¿cuántos empleos ha generado Amazon? Pues lo veremos. ¿Cuántos empleos? Pues lo veremos. O sea, es que al final, esos grandes anuncios generalmente llevan poco empleo. Muy poco empleo. Entonces, claro, me dirás, ¿qué es mejor? Entonces, claro, si me pusiera en el otro lado, ¿qué es mejor? ¿Que Amazon vaya a Aragón o vaya a Cataluña? Pues no lo sé. Es que ese es otro gran debate. Si al final asumimos que todas estas empresas que vienen y que vienen con una bandera que es la precariedad, es el modelo que queremos para Aragón. A mí, si me preguntas, yo creo que el gobierno de Aragón tiene que apostar por ir hacia una hacienda foral propia. Yo creo que es el único camino, real. ¿Por qué? Porque además, y por tener la capacidad, en este caso, de poder decidir dónde lo gastamos el dinero. No que en muchos casos tenemos que estar tutelados por si Madrid nos deja o no nos deja. O sea, es impensable, lo de Canfrán es impensable en Cataluña, en País Vasco. Es auténticamente impensable. O sea, pues es impensable que la parte de la 23 a nosotros nos haya costado tanto y a los navarros les haya costado mucho menos. ¿Por qué? Por lo mismo, otra vez. Entonces yo creo que el gobierno de Aragón en estos 8 años, por decirlo de alguna forma, se ha dedicado más a hacer anuncios muy rimbombantes que realmente a hacer políticas más reales. ¿Que ha hecho cosas? Sí, ha hecho algunas cosas, pero realmente yo creo que a la raíz no hemos ido nunca. Y el gran problema es que yo creo que el Partido Socialista en Aragón no se atreve. Al final está en una situación muy cómoda. Yo creo que el problema es que tiene un gobierno muy cómodo porque todos los que le podrían hacer sombra están en el gobierno y es que tampoco hay oposición. Entonces, porque si la oposición es el Partido Popular, no saben hacer la oposición. Claro, Izquierda Unida. ¿Qué le criticas a Lambán? Si hace lo que harías tú. ¿Eh? ¿Qué le criticas a Lambán si hace lo que harías tú? Como PP. No, yo creo que él lo que hace es conseguir que el PSOE sea el partido central en Aragón. Sí, y eso es una realidad. Es una táctica, sí, totalmente. Él es capaz de ocupar todo el espacio y por lo tanto, él yo creo que ese tema lo tiene súper claro. Él sabe, no puede competir con la chunta en aragonesismo. No puede. Entonces, no lo va a hacer. ¿Para qué? Otra cosa es que de vez en cuando pues le sacude a los catalanes e incluso le sacude de rebote a la chunta. O de vez en cuando lo hace con el PAR, de vez en cuando lo hace con Podemos, que constantemente yo creo que Podemos es el que está más incómodo en el gobierno porque está en una situación muy complicada, porque es constantemente un querer y no poder. Bueno, sí, hacemos cosas, pero... No sé si lo ven ellos así, pero bueno, ya veremos a ver. Que no sé si lo ven ellos así. O sea, digo por parte de Podemos. Ya veremos a ver cómo van los números. Bueno, yo no sé cómo lo ven. Yo lo que veo es que es un gobierno en el que el PSOE está en el centro y que el PSOE deja algo a los demás. Así lo veo yo, ¿eh? No sí, totalmente. O sea, por eso nosotros llamamos aquí el lambanato, porque para nosotros, y por eso se lo pusimos originalmente, para nosotros es, ¿cómo decirlo? Lambán ha sabido jugar la táctica de una cosa que igual en Aragón no funcionaba tanto como en otros territorios del Estado español, que es ser capaz de proyectarse como el partido país.
Es decir, ¿no? Es que eso ha operado mucho, por ejemplo, en el País Valencia, en Cataluña también mucha batalla, en Euskadi pues el oasis vasco está ahí, ¿no? Y ahí también se entiende mucho la mutación de H. Bildu, en Galicia no es exactamente lo mismo, pero bueno, ¿no? O sea, incluso en Madrid, ¿no? Que ahora se proyecta la señora Ayuso, ¿no? Como casi un independentismo, una cierta madrileñismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es central por eso. Y evidentemente necesita a veces, él sabe que digámosle, la masa aragonesista está como está, pero necesita dar algún, ¿no? Alguna... algún regalo, algún triunfo, ¿no? A mí, mira, si me preguntas realmente qué es lo que haría yo lo que haría, y lo tengo clarísimo, sería intentar poner todos los huevos en la cesta, que se suele decir, por una hacienda foral propia. No haría nada más. O sea, si me preguntas, Sí, eso es lo que yo haría, o eso es lo que yo intentaría. O sea, y al final, eso sí que es ir al choque contra Madrid. Pero claro, entonces, si de verdad hiciéramos eso, veríamos realmente dónde se posicionaba el PSOE y el señor Lambán. Claro, es que al final, y no es una crítica a él, yo creo que él políticamente es muy hábil y es muy astuto y sabe estar muy bien en su sitio y mide muy bien todo lo que hace. Yo en ese aspecto no creo que para su partido sea un mal político. Otra cosa es que creo que no es el mejor presidente que puede tener Aragón por muchas otras cosas. Pero claro, al final pensar los últimos presidentes que ha habido en el gobierno de Aragón. O sea, echar la vista hacia atrás, claro. Pues bueno, no es que hayamos tenido la florinata del Estado. Y luego a esto se suma que no tenemos ningún diputado excepto el de Teruel existe en Madrid. Entonces, claro, es que el gobierno de Aragón en muchos casos tiene poca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Realmente tiene en muchos casos las manos atadas, porque al final 3 diputados en Madrid en esta legislatura, eso yo creo que ya todo el mundo es consciente. O sea, otra cosa es lo que vote cada una de las elecciones del año que viene o en las estatales, que seguramente serán a finales del año que viene. Hubiera supuesto tener el doble de las cosas que se han podido sacar. Y eso es una cosa que los aragoneses no entendemos, pero si no tenemos capacidad de decisión en Madrid, pues vamos a ser un país, una región, una nación, cada uno que lo llame como quiera, de segunda. Porque al final lo tenemos muy complicado económicamente. Tenemos la suerte de estar en medio de vascos, navarros y catalanes, y encima entre mitad de Madrid y Barcelona, eso es cierto, pero claro, tener proyectos realmente de Estado no vamos a tener. Y yo creo que se está viendo, o sea, no han destruido ninguna central térmica en el Estado español excepto la de Andorra. Sí es. Claro, ¿por qué? Pues porque en otro sitio hubiera habido presiones para que no se hubiera hecho. Aquí y eso que si me preguntáis a mí, que hace poco me preguntaron también en otra entrevista, aún me sorprende que Ibercaja no haya sido tragado por otra entidad, ¿eh? Que eso ya sería desproteger totalmente, en este caso Aragón, ya de una entidad financiera que ya es lo último, yo creo que es lo último que faltaría para el tejido económico, que ya Ibercaja tuviera la sede en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Que tampoco ha estado tan lejos, en varias ocasiones, además. Bueno, no les dudales tiempo que en Valencia, en el País Valencia, se cargaron todo el sistema de cajas casi. Así que unos y otros, tampoco aquí. Pero bueno, esperemos, yo solamente espero una cosa, yo, independientemente con este gobierno yo creo que para la gran mayoría, sobre todo los últimos 2-3 años, desde la pandemia aquí, aunque la situación ha sido muy complicada, pues yo creo que ha sido bastante inoperante. Esperemos que el próximo no sea peor. O sea que veremos a ver cómo dan los números, pero yo creo que está el panorama bastante complicado, Sí, bastante complicado porque desgraciadamente pueden que se den números para que el gobierno sea de otra forma. Entonces, bueno, ahí va a estar. Sí. Cierto. Pues yo creo que con esto podemos dar por terminada la entrevista, David, pero no acaba aquí el sufrimiento monóter, porque el otro David, el de la casa, parece que nos tiene preparado un juego
que creo que va a ser rápido, ¿no? Que no Sí, vamos al turrón. Así es, Julián Monoters. David, sabrás mejor que nadie cómo las magufadas del coaching, el mindfulness, el pensamiento positivo y todas estas cosas, que básicamente es para que asimiles que tu trabajo es una mierda y encima no te pagan lo suficiente y tienes unas condiciones lamentables, se utilizan, ¿no? Para eso, para ocultar esa inseguridad laboral y esa precariedad, así que hay que ponerse con el tema desde el sindicalismo. Es unos deberes que os damos aquí en Radio Monotes. Y como ir en contra y rechazarlo no ha servido para absolutamente nada del momento, ni las mofas ni reírse, lo que proponemos de Radio Monotes es abrazarlo y resignificarlo, ¿vale? No como con la bandera de España. Es decir, hacerle judo a las frases motivacionales que pueblan tu curro en el que no te pagan las horas extra y darles un sentido anticapitalista en pro de la lucha de clases, todo, ¿no? En pro del sindicalismo, etcétera. Y la dinámica es muy sencilla. Yo os propongo una de estas frases rollo Mr. Wonderful, ¿vale? Y os doy 3 opciones. Votáis la que os parezca. Y bueno, si hay empate, por ejemplo, porque David tú votas una y Julián vota otra, aquí pues bueno, tengo el voto de honor como los alcaldes y las alcaldesas, pues lo tengo yo, ¿vale? Y o si os surge alguna encima de, alternativa a esa, la metemos también en la votación o la escogemos. Esto todo abierto, fluido, ¿vale? O sea, una frase, os doy 3 alternativas y me decís la que os guste, ¿vale? Entendido más o menos la dinámica, ¿no? Sí. Vale. Sí, venga. Pues vamos con la primera. La primera originalmente se dice: hoy vengo cargado de ideas y sé cómo usarlas, ¿vale? Y las 3 opciones son: A, hoy vengo cargado de una inspección de trabajo y sé cómo usarla para que me dejes de pagar en negro. B, hoy vengo con un convenio leído y sé que me debes pasta. O C, hoy vengo con un piquete y sé cómo expropiarte la empresa y proclamar la independencia de Aragón. Yo diría la B. La B. Hoy vengo con el convenio leído y sé que me debes pasta. Yo dudaba entre la B y la C, pero a mí me gusta más la C. ¿La C? Hoy vengo con un piquete. Yo voy a optar por la B porque estas frases tienen, ¿no? Como voto de desempate. Porque estas frases tienen que ser cortas para que peguen, ¿vale? Esto lo he escrito yo, ¿sabes? Y es como para poner una camiseta, una taza, ¿sabes? Una cosa de estas, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos con la B. Hoy vengo con el convenio leído y sé que me debes pasta. La segunda es, originalmente dice: nunca se ha hecho nada grande sin entusiasmo. Y las alternativas son: A, nunca se ha hecho nada grande sin huelgas y movilizaciones y sin el entusiasmo de ver contenedores ardiendo. B, nunca se ha hecho nada grande sin obrero despedido, patrón colgado y sin el entusiasmo de ver contenedores ardiendo. Y C, nunca se ha hecho nada grande intentando no incomodar a la patronal y sin el entusiasmo de ver contenedores ardiendo. La A. Nunca se ha hecho nada grande sin huelgas y movilizaciones. ¿Y tú, Julián? Sí, la A también. La A también. Bueno, aquí hay consenso. Estará fácil. Estará fácil. Vamos con la tercera. La frase original dice: no hay lunes que 100 años dure, ni que una terracita con amigas no cure. ¿Vale? Encima esto tiene rima, yo no he llegado a rimar. Pero bueno, las alternativas son: A, no habría lunes que 100 años duren con una renta básica incondicional con el que mandar este trabajo a la mierda. B, no hay lunes que 100 años dure ni que una terracita con amigas cure expropiándole a Elisa Beni todos sus pisos para dárselo a los jóvenes que quieren vivir la vida. Y C, no habría lunes que 100 años dure si nos organizamos colectivamente para trabajar menos, trabajar todas, producir lo necesario y redistribuirlo todo. Yo diría la B. La B. Ah. A mí lo de, como yo, bueno, yo ya no soy joven oficialmente, pero yo me considero joven. A mí lo de la vivienda todavía me apela. Te toca. Aquí hay consenso también. La B, no hay lunes que 100 años dure, ni que una terracita con amigas cure, expropiándole a Elisa Beni todos los pisos para dárselo a los jóvenes que quieren vivir la vida. Y vamos con la cuarta, para finalizar, que dice originalmente: si te esfuerzas, no habrá sueño que te resista. Que se te resista, perdón. Las alternativas es: A, si te esfuerzas, no habrá odio al trabajo que te se resista. B, si te esfuerzas, tampoco vas a heredar la empresa.
Y C, si te esfuerzas, no habrá ansiedad o depresión que se te resista. La B. La B. La B también. La B. Si te esfuerzas, tampoco vas a heredar la empresa aquí, así que deja de hacer el imbécil. Exacto, yo esa también la compro. Hay consenso. Exacto. Como en el gobierno de Aragón. Claro. Las baratas. Pues- En el gobierno de Aragón hay cuatripartito. Lo que no sé si hay consenso. Hombre, al menos, bueno, sí. Luego te venden que no, que... sí, bueno, sí. Bueno, Ya. pues ahora ya sí que sí, de verdad, de la buena. Aquí se acaba el sufrimiento Monotes. David, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Larga vida a Osta por 20 años más. Y larga vida también al sindicalismo de clase, pegado al territorio y los centros de trabajo que no apuesta por el diálogo social. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. La verdad que sí, que lo he pasado bien. He intentado meter en pocos jardines para no salir muy salpicado, pero bueno, ya... Ahora estaba pensando que en alguno me he metido, pero bueno, da igual. Para eso... Es que el para charco eso estamos de monote... vez en cuando también. Nos lo dicen más de lo que... Nos lo dicen más de lo que imaginarías esto al final de las entrevistas. Exacto. De vez en cuando, oye, al final, si no la vida sería muy aburrida. Tú piensas que tampoco Pues sí. nos escucha mucha gente, así que puedes estar tranquilo. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que no se dice es lo que no se sabe. Exacto. Bueno, y recuerden a nuestros monotes que ahora nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube. Y ahora también en Twitch con nuestros cafecicos monotes, donde repasamos la actualidad de todas las semanas. Además, pueden apoyarnos económicamente haciéndose monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.